Pues un episodio más en Gritones Podcast y tengo a una persona súper especial directamente desde Bolivia. Patti, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Braulio. Encantada, estoy muy feliz de estar en tu podcast. Lo vengo escuchando y me encanta. Gracias. Yo muy bien emocionado de conocer tu historia, la verdad. Pero quiero empezar, este episodio lo quiero estrenar con una pregunta importante. ¿Todavía tienes el abrigo rojo que paseas por los aeropuertos de Bolivia? Es como un hack para conocer gente. Di la verdad. Tengo mi abrigo rojo, pero no lo paseo por los aeropuertos. Ay, tengo una bonita historia con ese abrigo rojo. Conocí a una de mis mejores amigas por usar uno de mis abrigos y se me acercó y me preguntó y me dijo, qué lindo tu abrigo, ¿dónde lo compraste? ¿No? Y le digo, bueno, los hago yo y listo, nos quedamos charlando, incluso en el vuelo pedimos que alguien nos cambie de sitio, íbamos a Buenos Aires, nos quedamos hablando todo el vuelo, intercambiamos teléfonos y mira, desde entonces creo que han pasado 15 años y somos amigas hasta el día de hoy. No importa dónde estemos, ella vive hoy en Sudán, yo vivo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Sí. y bueno, nos hemos hecho amigas de la vida. Increíble, es mi hook. Sí, es Debería ya. volverlo a usar, ¿eh? Sí, aplícalo porque funciona. ¿Tienes más anécdotas de este tipo, Pati? Es decir, hay personas que pueden estar en un aeropuerto, pueden estar en un café, pueden estar en un restaurante y conscientemente no tienen la más mínima intención de conectar con nadie, por la razón que sea, porque se creen antisociables, porque tuvieron una mala mañana, porque lo que tú quieras y mandes, los corrieron del trabajo y no quieren interactuar con nadie. Yo soy un poquito Mm. más del otro lado. O sea, you never know. No sabes a quién vas a conocer en el lugar más bizarro y más extraño del planeta. ¿Te ha vuelto a pasar que terminas conociendo a alguien que te cambia la vida o que te aporta mucho en lugares públicos? Me han pasado cosas así, cosas bizarras, sí, me han pasado. Fíjate que de la ciudad que yo nací se llama Cochabamba, Bolivia, y se dice que los cochabambinos tienen así una vena emprendedora y estos están en todas partes del mundo, hay cochabambinos en todas partes del mundo. Y justo yo estaba en mi año de intercambio en Estados Unidos con unas amigas mexicanas y una costarricense, estábamos en nuestro spring break, ya casi por volvernos a nuestros países, y nos estábamos tomando una foto en el monumento de Lincoln, y le pedimos ahí a un chico que estaba todavía no sabíamos esto de las selfies, ¿verdad? O sea, no Sí. éramos muy buenas en eso. Y le presto la cámara y le digo: "¿Nos puedes tomar una foto?". Y en inglés, y él me responde en un inglés medio no muy inglés, entonces me doy cuenta que es latino, entonces me responde en español, claro. Nos escuchó además hablando español, y le digo: "¿De dónde eres?". Y me dice: "De Cochabamba, Bolivia". Y me pareció súper cómico, pero en ese entonces yo era muy joven, entonces no habíamos intercambiado teléfonos, solo me Sí. acuerdo de este chico Alejandro, que no me Oh, acuerdo guau, nada todavía más, te acuerdas del que nos nombre. sacó el nombre, sí, ¿y cómo te llamas? Siempre como que cuando uno es de una ciudad chiquita, uno cree que conoce a todo el mundo, ¿no? Ujú. Entonces siempre estás acostumbrado a pedir nombre y apellido y empiezas a atar, eres hijo de, o papá, o tu familia, ¿no? Me acuerdo, pero no me acuerdo ya nada más. Sí. Pero después de eso, lo que íbamos charlando y tú y yo sobre esto de conectar los puntos, ¿no? Como dice Steve Jobs, te vas dando cuenta qué cosas ibas conectando con otras. Y sí me han pasado cosas. Conocer personas increíbles todo el tiempo. De hecho, la persona que nos ha conectado a ti y a mí, Vicila, ha sido increíble conocerla. Y bueno, yo nunca pensé que iba a llegar a conocer a esta persona autora de libros y de la forma más sencilla vistiéndola en un photoshooting aquí en Bolivia, porque otra amiga nos conectó, es una gerente de un banco acá, que hicimos amistad desde, ¿sabes? Desde lo cotidiano, ¿no? A mí en este banco hace no mucho me llevaron a dar unas charlas, bueno, ya un año y medio de tarde, sobre emprendedurismo a mujeres de su programa Avanza Mujer, y la conocí justo dando la primera charla en su ciudad. Y ahí es que hice amistad, pero lo bonito no fue hacer amistad en un evento, no la haces, sino en lo cotidiano. Ella fue a mi tienda, yo tengo una tienda de productos bolivianos high-end,
y se estaba probando cosas y me hablaba de un evento a donde iba a ir. Y le digo: Ese suéter te quedaría espectacular así, tienes un pantalón asado, tienes esto". Y yo iba con una falda muy bonita, y me dice: "Me gusta tu falda". Entonces entramos al camerino juntas y le digo: "Me la quito la mía y Justo le te iba a paso", le decir digo: eso, "Por". pues te la doy. Sí. Y le pasé la falda y le quedaba espectacular, y le digo: "Hagamos una cosa, te queda espectacular, te la voy a prestar, y pero luego te la compro". Entonces, de hecho, llegué a mi ciudad de vuelta, porque yo estaba en otra ciudad. Entonces, se la compré, se la envié en lo de nuevita, la usada me la manda, que era la mía, ¿no? Pero nos hicimos amigas así, fue muy, muy chistoso. Y esa amistad, donde vio que le asesoré en vestir ese día, me dijo: "Ay, ayúdame con la ropa, yo tengo tantos eventos y a veces estoy así como obstruida de pensar más". Entonces, le hice un tablero en el Pinterest, todo. Entonces, claro, empezamos a entablar una amistad así, y ella me presenta a Visila y, en fin. Entonces, sí me han pasado de esas cosas. O sea, ¿la Me gerente pasó de con un banco fue la de la israelí. falda o fue Visila la de la falda? No, la gerente del Ah, banco. Y okey, okey, luego okey. la gerente del banco trajo a Visila a Bolivia, Ya. y Visila quería un photoshooting con un fotógrafo que habían hecho unos libros. Bueno, es bien larga la historia de por qué quería este photoshooting Visila. Y le dice: "Bueno, y si tienes a alguien que tenga una marca de ropa local", tú sabes cómo es ella, es una mujer escalera, ¿no? Visila. Entonces le dice: "Oye, ¿por qué no le dices a alguien de una marca local que traiga la vestimenta y pues la uso para las fotos?". Y esta mujer me llama porque Claro. hicimos esta bonita amistad, ¿no? Y me dice: "Patricia, Por el ¿quieres?". buen Yo te detalle de la falda, oye, o sea, mi falda inmediatamente fuiste top of me mind. abrió una me abrió la puerta a un mundo diferente. Visila hoy es mi mentora, con quien quiero internacionalizar mi marca. Pasa que yo volví a crear otra marca hace 3 años, y 2, bueno, estoy ahí, casi en el Ya tercero. Es muy llegaremos a dif esa parte de la historia y de tus y en esa marcas. parte ha sido esta es una llave increíble, imagínate, compartir la falda Sí, sí, justo, en justo, un a eso vestuario. voy. Ahora, quiero preguntarte de manera directa si tú de manera deliberada estás abierta o provocas este tipo de interacciones, así como pasó lo del abrigo rojo, así lo que pasó la falda, así como hay gente que está cerrada a conocer personas así, out of the blue y totalmente random, tú sí estás abierta, tú sí lo promueves. ¿Cuál Y es tu sí, mindset? ¿no? ¿Sabes cuál es mi mindset? Que yo creo que las cosas yo no creo en las casualidades, no creo que nada sea casual, yo creo que todo tiene como un sentido, ¿no? Entonces, el hecho de pensar de que, bueno, a veces no es tan fácil ver, ¿no? O pensar de que, oye, esto está en mi película por un motivo, esto está pasando para mí por alguna razón. No siempre estoy en ese mood porque a veces la vida te va pasando, pero eso es cuando no estás presente. Entonces, realmente yo no me quiero perder de vivir. Y ahí es donde me pasan las cosas mágicas. Cuando estoy en el presente, entonces ese ratito estoy, alguien viene o, por ejemplo, no hay campo en otras mesas, puedo compartir la mesa contigo en alguna cafetería, ¿no? Ah, bueno, sí. Y después me pasó en un avión con la mamá de una estrella, no sé si Hannah Montana, pero su mamá en el avión a Nueva York. De Yo iba Rosa a Nueva York. Montana o ¿cómo se llama esta No, chica? Hannah Montana, esta americana, esta cantante, esta Ah, no, pues que de la Disney, que ¿no? interpreta. Sí, de Disney. Entonces me dice: "Ah, estas películas de Disney, sé que Hannah Montana o Hannah algo". Montana, Yo: "¿En claro, serio?". superfamosa. Y su mamá en el vuelo, y nos quedamos charlando en el vuelo a Nueva York, Órale. superlinda la señora. Y, ¿sabes? Fue mi tal vez intercambiamos emails, pero yo cambié de celular, mi BlackBerry, ya no se usa BlackBerry hace tanto, pero pasan cosas, a mí me gusta, hay veces que en el avión digo: "Ay, estoy fastidiada, quiero leer, no quiero hablar con nadie", pero otras veces solo preguntando, ¿no? ¿A dónde vas? O estás en una escala, where are you from? Y conoces personas maravillosas. Me tocó igual sentarme una vez al lado de un israelí, un judío que hacía network marketing, y yo había estado en la misma compañía, fantástico, no nos conocíamos y compartimos una linda sabiduría, me encantó mucho. Él decía: "Yo sabía que me iba a sentar a tu lado", y yo: "Pues, si no nos hemos digamos, ni conocido", ¿no? Y me dice: "Es que yo sabía que me iba a conectar hoy en el avión con alguien que me iba a dar una respuesta a algo, y me la acabas de dar". Entonces, ahí yo ya iba estudiando cábala y yo decía: "Qué interesante es ver esto de la o sea, tener esa certeza",
de que uno va a recibir sus respuestas en el universo a través de hechos o de personas. Y eso me encantó. Entonces, cada que puedo, recuerdo estas anécdotas que tengo. Y sí he conocido un montón de, igual en Dinamarca, o cruzarme con personas en Holanda, por ejemplo. Holanda, yo algo debo tener con Holanda que siempre vuelve a mí o a través de un cliente o conecto con alguna persona en algún aeropuerto y me dice que es de Holanda. Me pasó que conocí en un evento, estaba en Santa Marta, Colombia, hablando del caso de Walizuma, es un caso de éxito aquí en mi país, entonces de emprendimiento social, y yo fui a dar una charla en Santa Marta y había otro emprendedor social que era un holandés que vivía en África. Nos conectamos en el break, me le acerqué, le dije: "Qué interesante, mira, yo conozco tu país, pero me encanta tu proyecto y todo". ¿Tú puedes creer que mi hermana, a quien yo le llevo 16 años, conoce a este hombre en África por su universidad holandesa y lo conoce, y ahora ellos, no sé si ella trabajó con él en una O sea, no pasantía? los Es son presentaste cosas. tú no los No, presentaste. no, no, no. Qué Entonces yo le chingón. Así escribí, él me funciona el escribió y universo, me dijo. Pati. Sí, y él me escribió y me dice: "Conocí a tu hermana y me No, bueno, habló de ti y me conecté porque te escuché en Santa Marta". Le digo: "Guau", y eso ha hecho que ahora estemos más conectados, porque antes fue así como, el speaker y la speaker y listo, ¿no? Pero la historia de mi hermana ha hecho una conexión ya, ¿no? Entonces: "Oye, ¿qué tal tu hermano? Oye, qué linda tu familia y qué tal", ¿no? Entonces, muy, muy qué simpático, chido, me pasan esas cosas. qué Sí, chido. es lindo. Dices que naciste en Cochabamba, Bolivia. Dime más Así es. acerca de tus orígenes. ¿De dónde viene Pati Rodríguez? Bueno, a ver, yo nací en Cochabamba, Bolivia, y nos fuimos de mi ciudad muy chiquita. Mi papá estudió en Harvard, tuvo una beca para hacer su maestría allá y nosotros éramos muy chiquitas. El primer año estuvo solo en Estados Unidos y al segundo año ya, no, pues es difícil hacer una familia a la distancia, ¿no? Entonces nos pidió a mi mamá que obviamente nos fuéramos con él. Nos fuimos, él tuvo que regresar, él cuando terminó su maestría regresó con trabajo, pero ya a la ciudad de La Paz. Y La Paz queda a media hora de Cochabamba en vuelo, en carretera son 5 horas, y La Paz es la sede de gobierno de mi país, es como la capital donde está el gobierno, ¿no? Eh, Los poderes ejecutivo y ey, legislativo. Y él se fue a trabajar a un proyecto de justicia, él es abogado, ¿ya? Entonces, hizo una maestría en administración pública, él quería ser un servidor público y volvió a La Paz a trabajar en una entidad pública. Entonces, estudié en La Paz y viví 35 años de mi vida en La Paz. Estudié en el Colegio La Salle, un colegio católico, muy normal, muy tranquilo. Mi mamá ama de casa, mi papá abogado. Me gustaba mucho, era muy buena para los deportes, me encanta. Mi fuerte fue el atletismo. Viajé por el atletismo en mi país. Fui campeona nacional, también me tocó representar en un sudamericano hasta que me quebré un ligamento y nunca más volví a ser la ¿qué misma. disciplina? Este, Atletismo, era Pero velocista, velocista, corre. o sea, ¿100 metros Sí, o qué distancia? 100 metros y 200 metros, me Con encantaba. spikes y todo. Este, con spikes y todo, Órale. y los musculotes y Sí, sí, todo. sí, sí, sí. Sí, y bueno, y eso me duró hasta, bueno, la secundaria que terminé y luego, tuve una experiencia muy bonita, al acabar el colegio. Mi papá es una persona muy práctica en la vida y como no lo ha tenido todo, era un hijo de 6, ¿no? El quinto de 6 hijos. Entonces, me acuerdo que mi mamá quería hacerme una super fiesta de 15 años o mandarme a un crucero que mis amigas se iban a ir, y mi papá dijo: "No, no, yo prefiero que en vez de pagar toda esa plata a un crucero, ellas se vayan de intercambio el último año", porque él se había ido de intercambio y él decía: "Es una experiencia que les va a cambiar la vida y las va a ayudar a madurar. Entonces, que se vayan". Pelearon mis papás. Mis papás ya eran divorciados. A mis 10 años se divorciaron ellos. Y ahí, mi papá se opuso y le dijo: "No, yo no voy a pagar eso, esas cosas duran nada, son solo fotos y recuerdos, que además se hacen muy chiquitos comparado con la experiencia que es transformar tu vida". Bueno, en esas, más bien se puso muy firme mi papá y me fui en mi último año de high school a hacer la preparatoria en Estados Unidos. Y para mí ese es un hito que ha cambiado mi vida porque al principio, bueno, uno es bien inmaduro, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me fui a Estados Unidos y cuando me decían: "¿De dónde? Where are you from?". Y yo, la verdad, yo no sabía hablar inglés a todo esto, Braulio, cero, cero. Yo solo Okey. sabía responder: "Where are you from? Where do you live? Eh, No, what's your where's name?". the bathroom?
Where's the bathroom? I live in the corner of, ¿no? That was it. Y, sí había tomado un cursito de inglés para saber esas cosas básicas, pero yo llegué y de verdad, Braulio, las primeras yo me fui con un en ese entonces no había, pues, los celulares ni traductores, ¿no? Sí. En el 99 te estoy hablando. Entonces, me fui con un diccionario de bolsillo chiquito y todavía lo guardo de recuerdo porque me ayudó tantísimo. Y me acuerdo que los amigos que ya habían ido de intercambio antes me decía, Pati, no hables con nadie en español, solo escucha música en inglés, lee de películas, todo en inglés, sin subtítulos, sin nada, ¿no? Entonces, lo primero que hice es llegar, y claro, yo me fui a un estado que era Ohio, no había mucho latino, Mm, entonces todo era en inglés. No te puedo decir, las primeras 3 semanas me las quería pasar durmiendo porque me dolía la cabeza de hacer el esfuerzo de entender. mm, Entonces, agarraba las palabras y yo, eh, ¿what? En lugar de decir: "Excuse me, would you repeat again?", yo: "What?", ¿no? Muy básica, muy todo. Este, y me pasaron un montón de cosas, ¿no? Pero esa experiencia me cambió la vida. Uno, me di cuenta de que podía hacer lo que fuera. Imagínate que aprendí a hablar inglés en el colegio, yo quería llorar, la verdad, el primer mes, porque no claro. entendía nada. El ¿Aplicaste leer, aplicaste la de mamá, papá, me quiero regresar? sí, claro, mi mamá así lo llamaba mi papá, y mi papá: "No, se tiene que quedar, así es el primer tiempo". Lo bueno es que había pasado él la experiencia, entonces él decía: "Esto es normal. No, 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 ella se queda ahí. Yo no he gastado toda esta plata para que se vuelva. Nada, 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 nada. La vida se sufre peor, esta es su primera lección, que Sí. ahí la dejamos". Mi mamá: "No, yo voy a ir a recogerla, ¿cómo le vamos a hacer esto?". Como que esto fue en agosto, y mi mamá en diciembre no se aguantó y fue a Navidad, me hizo volar a Miami para encontrarnos, y fue muy chistoso, porque ella así: "¿Cómo que ya estás?". No, pues yo ya era una gringa más Mm, a diciembre, ¿no? En 4 meses ya me había involucrado en el colegio, etcétera. claro. Y me fue muy bien, Braulio. Y te digo por qué fue una experiencia para cambiarme la vida. Cuando llegué, lo primero que me di cuenta, yo en Bolivia así muy muy conectada con mi país, con sus problemas y todo, ¿no? Pero entre mis realidades de Disney, de querer ser cantante, pero me preguntaban: "¿Y qué vas a estudiar cuando seas grande?". Y yo decía: "Derecho, yo voy a cambiar las leyes en el país y voy a acabar con la pobreza y la injusticia y todo". Y yo, según yo, la varita mágica, yo iba a ser la Sí, salvadora de mi país. superidealista. Pero sí, idealista y poco pisando la realidad. Bueno, aunque habíamos tenido mucha experiencia de ver contrastes en mi país con mi familia. Viajábamos mucho por carretera y eso me hizo entender los contrastes aquí. Pero fíjate que cuando me fui, me decían: "¿Y where are you from?". Y yo decía: "From Bolivia". "No, you don't look like Bolivian". Y yo me sentía orgullosa. ¿Tú puedes creer eso? Que me digan que no era boliviana. Hasta que al final, en este programa de intercambio en AFS, nos hacían hacer presentaciones sobre nuestro país. Entonces yo me ponía a investigar cosas y hablar de nuestro país. Entonces cuando yo hablaba, además mi papá me había mandado con unos libros, mi mamá me mandó con unos disfraces y mostrar la cultura, la riqueza de todo lo que teníamos. Entonces la gente se maravillaba de conocer algo diferente, ¿no? Además, creían que todos eran morenitos o porque esa era la imagen que proyectaba de mi país, el indiecito con el moco chorreando, ¿no? Y la pobreza y todo. Entonces, ver un blanco y que esté hablando inglés, etcétera, no era muy, ah, era muy raro probablemente para esa masa crítica, ¿no? Entonces, fíjate que cuando me decían: "Wow, you're a really good ambassador of your country", ¿no? Entonces, ahí empecé a sentir como un orgullo nacional y de ver a mis otros compañeros cuán orgullosos eran de sus países, pues ahí te das cuenta y dices: "Ah, yo soy la única boliviana de este programa y que esto es único". Entonces, a enamorarme más de mi país, de las cosas únicas, de los paisajes que yo les mostraba en esos libros y todo. Entonces, volví con un sentimiento nacional que no te puedo explicar. Y lo segundo fue que me fue muy bien en el colegio sin pensarlo. Yo solo estudiaba, me acuerdo que mi papá y mi mamá me decían: "Tú tienes que traer tu bachillerato americano si es que un día te quieres ir a estudiar a Estados Unidos. Guay que tú no has sido de joda, tú tienes que traer aquí el bachillerato, guay que no puedes". Entonces me fui, te soy bien honesta, el colegio donde me había preparado en Bolivia era muy bueno en matemáticas y entonces yo fui allá y ya todo lo había avanzado, entonces para mí fue muy fácil el colegio. Okey. Sí me costaban las cosas que eran en inglés, y ahí, ¿por qué te digo esto? Éramos 250 y tantos en mi clase, y cuando el primer trimestre me dan un honor roll diploma, el segundo también, a mis hermanas que eran americanas no les daban, mis papás súper orgullosos de mí porque pensaron que el sistema de notas en Bolivia es sobre 70 y en Estados Unidos es 100.
y yo no había hecho la traducción de mis notas. Entonces, cuando ellos veían 70, 60, creían que yo tenía D-, C-, entonces pensaban que yo era una pésima alumna, ¿no? Y Entonces, tienes cuando hermana ya me ¿y por ven, qué dices que tienes hermanas americanas? porque me fui de intercambio a una familia. Ah, Entonces, en esta okey, okey, familia yo okey. tenía 3 hermanos, mi host family, Ya, mi ya, familia ya. anfitriona tenía 3 hijas. Y estas chicas, bueno, eran buenas alumnas, pero no sacaban estos diplomas míos. Entonces, y yo, excelente alumna. Ah, bueno, ¿no? No era lo que buscaba, pero yo asustada porque mis papás me dijeron que tenía que graduarme, ¿no? Entonces, me iba bien en colegio y me dieron el Presidential Award y en el ranking, lo bonito es que siempre te dan así como tu libreta y te dicen en qué ranking estás comparado con los otros, ¿no? Entonces, me salía que era la número 13 de mi clase de 254. Entonces, yo dije: "Guau". Siempre Okey. nos veíamos, o lo que yo escuchaba de los bolivianos era que éramos muy poquita cosa, éramos, ¿no? Siempre era como que los extranjeros venían a enseñarnos a cómo hacer las cosas bien, y ahí yo me sentí muy poderosa, Braulio. Yo dije: "¿Por qué nos sentimos tan pequeños?". Salimos, no voy a hablar mal de los americanos, pero culturalmente me sentía mucho más culta, y mi familia, fíjate que era una excelente familia, muy estudiada y todo, pero en el colegio, como que el average. Entonces, todo es cuestión de perspectivas. Oye, y esa perspectiva Y cuando vivías con esta familia americana y la contrastabas con cómo vivías en Bolivia, ¿qué cruzaba por tu cabeza? Te lo digo porque yo tuve la oportunidad, y es un privilegio, de poder haber estado también en una especie de intercambio viviendo con una familia americana. Y fue un horror porque me acuerdo que, pues, yo estaba acostumbrado a cierta dinámica latina, ¿no? El apapacho, tal, mi mamá, ¿no? Que, pues, aunque fue muy ausente, pero también tenía detallazos de sentirnos, pues, protegidos, ¿no? Y me acuerdo que ahí los gringos les valía gorro, o sea, yo no me acuerdo qué edad tenía, no sé, 11, 12 años, y les valía wow, sorbete. chiquito. Sí, o sea, era, pues, arréglatelas como puedas y vete a la escuela como puedas. Y me acuerdo que había, creo que una montaña de ropa en un cuarto, ¿no? Que no lavaban, así que acumulaban ahí o sea, ya sabes. Entonces yo valoré muchísimo mi hogar, ¿no? En tu caso, ¿qué cruzaba por tu mente? Esa es una linda pregunta, porque por eso te digo que esto fue para mí un life changing experience, porque igual me pasó, Braulio, ¿sabes? Yo vivía otra realidad en mi país. Además, teníamos una señora que nos atendía en casa todo el día, ¿no? Hacía las cosas por nosotros y aquí no había nada. Yo no sabía cocinar, Braulio. Bueno, sí aprendí a hacer cosas básicas porque mi mamá, cuando nosotros nos criamos con mi mamá, y mi mamá una vez tuvo un accidente en la rodilla y nos tocó hacer muchas cosas, ¿no? A mi hermana y a mí cuando yo tenía como 14. Entonces, ella nos enseñó cosas muy básicas y eso me ayudó allá. Sin embargo, igual yo almorzaba en el colegio, pero lo que tú dices, lo de la ropa, ¿quién la hace? ¿No? Entonces mi mamá de intercambio agarró muy práctica y me dijo, acá la ropa se hace cada uno, estas son las máquinas, usas así, esta es la secadora, se usa así. Claro, yo buscaba las pititas para colgar la ropa al sol, ¿no? Porque en Bolivia, sí, o sea, así todavía es. ¿No? Yo todo máquinas, no hay empleada, cada uno limpia, ordena su cuarto, viene una señora, y eso que mi familia podía pagar una señora para que limpiara una vez al mes la casa de forma intensiva. Y yo decía, solo limpian una vez al mes. Me quería morir porque mi mamá era fastidiosa con la limpieza, ¿no? Otra cosa es cómo viven también, ¿no? Las ventanas herméticas cerradas, en cambio en Bolivia todavía de maderita y con ranuras y en esa imperfección te entra pues la tierra y tienes que limpiar todos los días, pero fíjate que a mí me ayudó mucho el hecho de hacerme responsable de mis cosas básicas. Luego, acompañaba a mi mamá de intercambio al súper, a comprar la comida, etcétera, y ella me decía: "¿Y qué comes?". Y yo: "Bueno, yo fruta", y cosas muy básicas. Ellos muy procesado, Mm, muy diferente su mm, alimentación. Entonces, sí fue un shock, y sí no eran muy amorosos, pero yo estaba consciente que no eran mis papás biológicos, obviamente, ¿no? Y yo claro. era una extraña ahí, era como un alojado. Sin embargo, yo trataba de hacer, o sea, de sentir que eran mi familia. Mi papá me había hablado de que, o sea, él conservó a sus papás y a sus amigos del high school de Estados Unidos en contacto por cartas, porque en ese entonces tampoco había mail, por toda su vida. Entonces, él me dijo, vas a hacer relaciones para toda tu vida, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hablaba con mi papá de intercambio en las noches sobre temas políticos y él no hacía esto con sus hijas. Entonces, me amaba. Él me quería llevar de viaje a donde fuera porque él era un ingeniero químico
Y me acuerdo que me quería llevar a Alaska y mi mamá de intercambio así, ¿what? Tienes que ir al ¿Hoy colegio, ¿no? conservas esa Y mi papá relación, Pati? sí, fíjate que sí, hablamos muy seguido. Yo he ido a la boda de una de mis hermanas, de mi hermana mayor, Okey. con la que tenía más relación. Mi mamá de intercambio llegó a mi boda. Sigo súper en contacto, me felicita en mi cumpleaños, hablamos en Navidad, sobre temas políticos, porque no pensamos muy parecido, ellos son muy republicanos, yo soy muy demócrata, entonces, pero les interesa saber qué opinas sobre cuando me acuerdo Evo Morales salió presidente de mi país, entonces decía, no, no, y hablar sobre nuestros insights, a él le gusta mucho el tema político, entonces, ¿y qué piensas del mundo? Pues porque yo me disparo a decir lo que creo, porque a través de mis ojos veo también el mundo, ¿no? Entonces, compartimos esa relación muy, muy bonita. Fíjate que sí. Cuando Entonces, mi regres hermana de la menorcita la de se Merce vino a Bolivia, la la menorcita la tuve en de casa. donde viviste en Estados Unidos, o sea, estuvo Sí, contigo. ella tenía 7 años. 7 años cuando yo fui allá. Sí, vino a Bolivia, estuvo casi un mes conmigo. Yo había tenido a mi bebé, primera hija, Okey. y ella, bueno, estuvo conmigo 3 ¿Ya semanas cuántos años y, tenía la de fue una 7? linda experiencia. ¿Cuántos años La tenía? de 7 ya tenía, uy, ¿qué año sería? Esto ha sido hace 13 años atrás, y yo he ido de intercambio hace como 20 20 años, entonces como ella tendría 23 20 algo así, 10 años habían pasado, entonces, o 10, no, ya había salido del colegio, estaba como en sus 21 la Okey. chica. Entonces, súper simpático, ¿no? Porque nos hemos hecho amigas. Y se acaba de casar, me invitaron a la boda, pero para mí es muy difícil movilizarme con toda mi familia o dejar a mis hijas, etcétera. Entonces, no pude ir, no me cuadraron los tiempos, Claro. pero sí estamos muy conectadas. Ahora, Sí, ha sido muy lindo. cuando regresas a Bolivia después de esa experiencia, ¿qué cambió en ti? Uno, seniority, como maturity, ¿no? Okey, Me tengo que hacer cargo de mí, ¿no? Yo lo que okey. veía es que muy jóvenes, ellos se hacen responsables de hacer su fund para la universidad. No es una obligación de los papás. Igual, acá no es que sea una obligación, pero casi que sí, que te paguen la universidad tus papás y tú vivas con tus papás hasta casi que te casas. Ha cambiado, esos tiempos han cambiado, pero en mis tiempos no, ¿ya? Y el hecho de ver que esa independencia tan jóvenes, ¿no? Entonces la aprecié mucho y cuando estaba estudiando aquí mi primer año en la universidad, fíjate que mi mamá, yo, yo nunca he querido defraudar a mis papás, pero también siempre he querido sacarle el jugo al máximo a las cosas, ¿ya? Entonces estaba estudiando administración de empresas y me becaron en el primer semestre. Yo fui y pagué mi segundo semestre upfront, el semestre entero. Y mira qué bonito fue. Yo acompañé a una amiga mía a averiguar si le dieron su beca de excelencia, porque con la beca de excelencia te daban el 90% del fee cubierto en la universidad. Y ella estaba estudiando administración turística y yo estudiaba administración de empresas. Nos acercamos al counter de admisiones y le dije, quiero Ya averiguar en si me Bolivia, dieron. ¿verdad? Ya Ya en estás en Bolivia, Bolivia. ya en Bolivia. Claro, pero ¿a qué me voy? Te voy a conectar esta experiencia. Ella le dice, quiero saber si me saqué la beca en administración turística, ¿me puedes decir quiénes son los 3 mejores alumnos? Porque a los 3 mejores alumnos les daban esa beca, ¿no? Bueno, 90, 80 y 70%, algo así era. Y le dice, y le lee la lista, mi otro nombre, yo me llamo Patricia Rodríguez, pero mi primer nombre es Elsie, entonces soy Elsie Patricia. ¿No? Entonces le lee la lista y le dice Elsie Patricia Rodríguez, fulana de tal, sutana de tal, y ella le dice: "No, no está mi nombre". Y le dice: "¿Cómo? No, ¿y cuál es tu nombre?". Y le dice: "No, Gabriela Candia". Y le dice: "No, no está tu nombre". Y me mira y me dice: "Pero está el tuyo, pero yo no estudio administración turística". Ay, perdón, me confundí la lista, pero le digo: "¿Pero y qué consiste que leíste mi nombre?". Porque yo no tenía idea de esto de las becas. Y me dice: estás como la número uno de tu carrera, entonces tienes el 90% de descuento". Y ahí dije: "Oh, wow, esto es como los gringos". Entonces, yo tomé los estudios como mi trabajo. Okey. Entonces, me rompí el trasero estudiando para tener la beca hasta el final de mi carrera y pagarme mis estudios. Entonces, ese año, lo que mi mamá había pagado en el semestre me alcanzó para hacer ese 10% por los siguientes 3 años y medio de carrera que me quedaron. Justo te iba a preguntar ese upfront, decía, ¿de dónde salió el upfront? Ya entendí, o sea, el upfront salió de tu mamá, pero lo que tú lograste con tu nivel académico es que ese upfront fuera suficiente para pagar toda tu carrera. Sí. Entonces ahí yo dije, ¿viste cómo es posible que tú te valgas por ti mismo? Porque es tan difícil entender en qué momento te haces independiente, Braulio, ¿no? En Estados Unidos les enseñan, a sus 16 años tienen driver's license para poder llegar a un trabajo
empiezas de mesero, te vas ahorrando ¿no? A veces les dan mesadas, a veces te las vas ganando los fines de semana, terminan el colegio y tienen que seguir a trabajar hasta las 10 de la noche y ahí empiezan a ahorrar, les enseñan los loans. Entonces ya te enseñan a hacerte responsable de ti mismo, ¿no? O sea, adulto, como debería ser. En mi país todavía eso es muy, ahora yo lo veo, o sea, cómo las sociedades van evolucionando, ¿no? Y yo creo que Latinoamérica es una sociedad muy joven todavía, Bolivia es muy joven todavía, ¿no? Tenemos 43 años de democracia ininterrumpida, recién 2 años de ser república y de ser un país institucional, ¿no? Entonces, construir instituciones habla de la seriedad de un país y anda medio fragmentado el mío, pero pues porque estamos aprendiendo a conocernos las multietnias que somos, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho esa perspectiva de mi intercambio, esa madurez de decir, yo me voy a hacer cargo de mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a emplear, yo ya no le tengo que costar plata a mis papás, más bien, si estoy viviendo bajo su mismo techo, tengo que aportar. Entonces, por eso te digo que esa experiencia del Mm, intercambio me ya. marcó la vida en muchos sentidos. Fíjate que Sí. escuchándote me hiciste recordar, no sé si ya lo comenté en alguno de los episodios anteriores, pero lo voy a traer a la mesa. Yo tomé un curso de, no sé si una semana y semana y media, no me acuerdo muy bien, que se llama reparentalización, ¿no? De manera abreviada y de Mm. cariño le dicen la repa. Y la reparentalización es básicamente en ese curso convertirte en tu propia madre y en tu propio padre, ¿no? Básicamente. Sin entrar en detalles porque se pide no platicar lo que sucede ahí. Pero el primer día que yo estuve ahí sentado, que fue uno de los cursos o el curso más duro que he hecho en mi existencia, fue justamente, señores, bienvenidos, damas y caballeros, les vamos a ayudar a responder la pregunta que en su gran mayoría las personas se hacen, que puede ser elemental o no, y es, ¿qué significa ser adulto? Y yo, pues, volteaba a ver a todos los que estaban a mi alrededor y decía: "Pues, todos somos adultos", o sea, ¿no? O sea, el promedio de edad yo creo que era de 40 años para arriba, más o menos. Y ustedes mismos se van a responder, ¿qué es ser adulto? Y no sabes, o sea, fue zape tras zape tras zape en mi cabeza todos los días, y es tan cañón, es fuertísimo o fortísimo, como se diga, que muchísimos creemos que somos adultos y estamos lejos. Estamos Así lejos es. porque el adulto idealmente se hace cargo de sí mismo, se postra ante la vida, se planta, hay un autosustento y hay un autosoporte. Y lo conecto rápidamente con un libro que estoy tratando de leer que se llama Outlive del doctor Peter Attia. Y en el último de los últimos episodios habla de la salud emocional, ¿no? Después de que te habla de cómo funciona el cuerpo humano, cómo funcionan los biomarcadores, los 4 jinetes del apocalipsis que matan al 80% de la gente en el mundo, y cierra diciéndote: "Estaba estaba tan lejos de poder lograr este healthspan", hasta que igual se metió en un curso, quién sabe, exactamente de qué trataba, pero yo creo que muy parecido al bosque ahí en medio de Kentucky. Y una de las primeras reglas que le dijeron es: "Si tú llegas a llorar aquí, tú te tienes que parar por los Kleenex, nadie te va a pasar el Kleenex". Y el cuate le Bien. tardó como 5 o 6 días en soltar el moco, Pati. O sea, un tipo duro, un tipo que según él no estaba traumado, no estaba roto, ¿no? Todos tenemos traumas, nadie se salva a tener un chingo de traumas en la vida. Y bueno, No, el mensaje final que te quiero, entregar es ese, es párate, agarra tus Kleenex y suénate. Y en la vida, así es. idealmente es poder convertirnos en adultos a tiempo, ¿no? Hay gente que puede tener 50, 60, 70 años, el eterno adolescente y no se comporta todavía como adulto. Yo todavía me comporto como niño en un montón de ocasiones. Y creo que está íntimamente relacionado en la competencia, en la productividad de un país, en el desarrollo, el que, pues, tengamos adultos, ¿no? Adultos que se hacen To cargo, responsables. ¿Qué opinas? Totalmente, me encanta que me hayas contado eso, me encantó, no había escuchado esto del reparenting, me encanta. Y, ¿sabes?
a mí me parece estoy totalmente de acuerdo que dices que mientras antes nos hagamos adultos o responsables de nuestras vidas, mejor. A mí no fue suficiente esto de lo que te cuento del intercambio, ¿no? Si bien es ese tema de no costarle plata a mis papás o que no se hagan cargo de mí, etcétera, fue un primer paso, pero yo creo que recién, deben ser 5 años atrás, Braulio, yo hice una terapia. Fíjate que el terapeuta que me atendió no era un psicólogo, yo me estaba divorciando, entonces fue un proceso muy natural, porque hubo un desgaste en mi relación, no fue algo muy traumático, aunque se convirtió en el momento de la negociación en algo muy duro para mí, pero fue un proceso de transición y yo no estaba encontrando ¿sabes? Yo me creía ya muy capaz, yo ya había hecho un trabajo personal desde mis 27, 28 años que había descubierto la Kabbalah y iba haciendo este trabajo de transformación, de convertir mi mejor versión y conocerme. Nunca terminamos de conocernos, ¿no? Es más, ahorita yo ya no soy la versión que amaneció esta mañana, entonces va a ser muy difícil saber realmente quién soy, pero por lo menos esa entenderse, ¿no? Saber de dónde vienes, qué eres, etcétera, qué buscas, qué te mueve, qué te apasiona. Entonces, hice una terapia con un señor que se volvió un experto en comportamiento humano. Él era un gerente de recursos humanos que en una agencia de cooperación, etcétera. Bueno, el tema es que este señor hizo luego muchas otras terapias, estas terapias alternativas con imanes y otras cosas. Ya me enseñó este tema del adulto y lo que tú decías del Kleenex. Me acuerdo que en las sesiones a veces yo lloraba y me veía llorar. No me pasaba el Kleenex y me miraba y me decía: "Atiéndete", y me señalaba la caja de Kleenex Exacto, y me decía: exacto. "Atiéndete, eres adulta". Y lo primero que me hizo hacer, Braulio, fue un ejercicio, y era en pandemia, y esto era online al principio hasta que pude ir al consultorio, ¿no? Y ahí me dijo: "Atiéndete, coge un Kleenex", ¿no? Entonces, él me dice: "Fíjate mírate al espejo y me vas a decir quién eres, a quién ves". Y le digo: "Veo una chica", me dice. "¿Cuántos años tienes?". Yo: 38, ¿no? Entonces me dice: "Okey", y él iba tomando notas. Me dice: "Te voy a volver a repetir la pregunta, te quedas con tarea y tu ejercicio es escuchar. Y me vas a decir en la próxima sesión qué escuchas". Braulio, mira, me fui o sea, colgué la sesión, todo, y yo me miraba en el espejo, ¿no? Y yo decía: "Una chica alegre, etcétera, etcétera". Mm. Y él me me dijo: "Mira, yo te voy a decir una cosa, ¿qué veo? No quiero ver nada más, pero ¿qué veo? Veo una mujer, y te vas a repetir esto. Para salir de donde estás, te tienes que hacer cargo de ti mismo. Yo veo una mujer adulta e inteligente". Y decía: "¿Cómo sabe que yo soy inteligente?". Pero no, me dijo una cosa, el hecho de ser humano y ser una persona que ya ha hecho sus conexiones neuronales te hace un ser inteligente. El problema está en que no sabemos utilizar el cerebro prefrontal Mm. y utilizamos el reptiliano. El reptiliano es solamente hacer caso a tus emociones, lo que te dice tu gut, tu hígado. Listo, manda el mensaje, estás enojado y revientas contra el mundo. En cambio, una persona inteligente hace uso de su cerebro prefrontal. Entonces, recibes la emoción, respiras, la procesas, dices, estoy emputado, pero esta persona, tal cosa, y haces contexto y disiernes y tomas decisiones. Entonces, él me decía, un adulto resuelve, un adulto tiene problemas, los resuelve. Los niños buscan a sus padres. Entonces, ¿qué eres tú? ¿Eres niña o eres adulta? Me cambió la vida. Eh, Ahora, eh, eh. yo ven ¿no? Y esto del ejercicio de escuchar, ¿sabes qué me ayudó? Y fíjate que te decía esto de estar presente, ya iba conmigo, pero no de una forma consciente, y lo que me ayudó a ver de por qué yo creo que he tenido tanto éxito en conectar con la gente, en hacerme un buen network, y un buen network no de usar a la gente, sino de catapultarnos juntos. Yo vieras cómo a mí me gusta ayudar desinteresadamente, no me importa si me pagan o no me pagan, no me interesa eso. Yo ayudo de verdad, de corazón, con algo que me identifica y me hace sentido. Y sin querer, luego esas personas están para mí y me ayudan, me hacen lo mismo. Y te juro que a veces pasan años, pasan 5 o 6 años y la gente vuelve a ti y te da el payback y no, tú no le estabas haciendo por Sí, eso, o pero muchas veces o el te el conectaron con una payback no persona. viene de la misma persona. Exacto, viene de la vida. Entonces, pero donde uno siembra, hay, ¿no? Entonces, bueno, esto de los problemas, de atender, y este ejercicio que te decía, me dijo, escucha.
quiero que me digas qué has hecho. Y como estábamos en pandemia, yo vivía entre las montañas, todavía en la ciudad de La Paz, muy linda, muy aislada de la ciudad. Mi casa era como entre las montañas, bien, bien tranquila, y caminaba mucho con mis hijas, las vecinas, etcétera, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en lo que caminaba yo escuchaba y me dijo, qué te ha traído este ejercicio de escuchar? ¿Y sabes qué me trajo Braulio? Estar presente. ¿Por qué? Y me decía, excelente, has hecho bien la tarea. Escuchar hace que todos los sentidos estén en el presente, porque escuchas y quieres que tu vista vea lo que estás escuchando. Escuchas algo, empiezas a conectar incluso el olfato. Escuchas algo, hasta quieres, ¿no? El tema de callar o hablar o evocar algo que te salive en la boca. O sea, escuchar te hace también estar aquí en tu cabeza. Escuchar te trae el presente y es el mejor ejercicio que me han dado en la vida para estar en el presente. En las reuniones, escuchar, ¿no? A mis hijas, escuchar, para conectar, escuchar. Entonces, eso de vivir el presente te da una satisfacción enorme, es sentir que realmente estás aprovechando el regalo, ese presente, present, ¿no? Es un Mm. regalo, un obsequio, ¿no? Un presente, es tan bonito. Entonces, es uno de los mejores regalos que tenía en la vida esta persona que me ha guiado en eso, ¿no? Y él me decía, apropiate de las lecciones que te doy, no me menciones, no nada. Yo le tengo un enorme agradecimiento a esta persona porque sin querer es una guía que te va ayudando, ¿no? Y me mostró mi adultez, dónde estaban mis miedos, cómo ir aplacándolos. No es que esté mal, o sea, puedes sentir miedos y vivir con ellos, el dolor también. Él me decía: "No escondas el dolor lo tienes que vivir, el duelo", me dije y él me decía: "No salgas con otras parejas en este momento buscando cubrir vacíos", o luego uno llena de burreras sus vacíos, ¿no? Sí, claro. Entonces es mejor vivir el vacío, vivir el dolor, porque solo cuando lo vives encuentras una fuente de fortaleza. Bueno, esa es una lección que yo aprendí, Ah, ¿no? Él me está decía: "Vive tus fantástico, procesos, fantástico, fantástico. Sí, vive tu yo duelo". estoy convencido que tú dices hay que abrazar el dolor, yo digo que hay que darle besitos. Besar el dolor me parece fundamental y alrededor del mundo grit, ¿no? Esta palabra que envuelve mucha connotación relacionada al dolor y dolor por largos periodos de tiempo, ¿no? Y ahí hay un viaje de descubrimiento increíble. Pero hablando del manejo de emociones, Patti, quiero que me platiques del día en que un suceso clave en la historia de tu familia fue anunciado en televisión. Ah, ese ha sido un día, bueno, que trajo una ensalada de cosas en la vida, porque, em, me enojé con mi papá, Hablando de manejo de pero a la emociones. vez me sentí muy orgullosa. Estaba muy joven, era hace 20 años, Braulio, tenía 23, ¿no? Y yo me acuerdo, había estado con mi papá vivía en la ciudad de Sucre, él era miembro de la Corte Suprema de Justicia, como abogado en su carrera fue, escalando y como un administrador público, un servidor público en mi país, y, bueno, lo eligieron un miembro de la Suprema, ¿no? En ese entonces se hacía elecciones, ¿no? Y era un tema meritorio, por currículum, y en la legislativa, en el Congreso, en realidad, eligieron. Y él estaba allá, vivía en Sucre, en otras ciudades, que es la capital de Bolivia, ¿ya? Más chiquita, es histórica, pero es la capital, ahí está el poder judicial. Y, mi país estaba atravesando un momento muy gris desde el 2003. Nuestro presidente renunció, los movimientos sociales empezaron a hacer revueltas. Bueno, y es un proceso natural, porque cuando no están incluidos en la toma de decisiones y en el poder, ellos estuvieron muy, muy relegados, muy retrasados. El desarrollo rural fue muy lento y eso hizo que a partir del año 93 hubiera mucha migración del área rural al área urbana y esta gente ya no quería ser postergada y empezó a cobrar fuerza y voz. Entonces, en el 2003 se arman unos revuelos en octubre del 2003. El presidente de Bolivia tiene que renunciar, se va escapando de nuestro país a vivir a Estados Unidos. Queda el vicepresidente a cargo, ¿no? Asume la presidencia, pero igual el pueblo no lo quería, ¿no? Y exigía la renuncia, pero él pacificó y dijo que iba a llamar a elecciones. No ocurrió, parece que le gustó el poder, no hizo la Qué llamada de raro. elecciones a tiempo y volvemos a tener el mismo inconveniente un año y medio después. Esto fue en febrero, la gente otra vez caliente, enojada, el pueblo se empada, no habían respuestas, no eran atendidas sus demandas, etcétera.
ya había esta conmoción social otra vez. Entonces, el presidente renuncia, pero no irrevocablemente, la Asamblea Legislativa no acepta su renuncia, se queda y se empieza a ver una salida a ese problema que era una tensión fuerte. Hubo un disparos entre militares y Mm, policías. No quiero decir que era una guerra civil, porque no fue así, pero sí fue una revuelta bien fea en febrero del 2005 okey. y la Iglesia Católica tuvo que intervenir, y llamar a diálogo a los líderes de nuestro país. Entonces, en fines de febrero, marzo, ¿no? Entonces, ahí estaban en ese entonces, el presidente, que ya no había vicepresidente, pues él había asumido la presidencia, estaban los presidentes de ambas cámaras en el legislativo, diputados, senadores, y mi papá, que estaba de presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo habían elegido recién como presidente de la Suprema, este, y era uno de los jueces más jóvenes en ese entonces, y bueno, no llegaban a acuerdos, todo muy lejano, y yo me acuerdo que te remureaba y decía: "No, si hay una sucesión presidencial, tu papá va a ser presidente". Claro, yo le preguntaba a mi papá, de hecho, yo fui a trabajar a Sucre, yo estaba trabajando en una universidad, haciendo promoción, etcétera, en paralelo que yo emprendía, porque no me podía pagar mi salario todavía, yo tenía otros negocios, y digo, otros, trabajos. Y me acuerdo que fui a Sucre y mi papá me decía: "No, hija, no va a pasar nada, porque, no se ponen de acuerdo y, esto él no quiere, este tampoco, y no van a soltar nunca el poder, no va a llegar, no va a pasar, esto va a ser entre ellos 2 y listo", ¿no? Bueno, y yo con información de primera mano en Claro. marzo me vuelvo a mi casa, el país incendiado, era muy difícil, Braulio, no había gasolina, bloqueos en todas las esquinas, bajar de o sea, trasladarme del aeropuerto a mi casa fue un transbordo de muchos taxis, caminar con la maleta, mi compañero de trabajo, más bien nuestro jefe, que era un cura, porque trabajábamos en la Universidad de La Salle, muy, muy cariñoso, nos fue a recoger detrás de un cementerio y llevarnos a nuestras casas, no había cómo regresar. Era un momento muy candente en mi país, hasta que finalmente, con esa presión social, llaman de emergencia a negociar nuevamente a la iglesia, se van a una reunión en Santa Cruz, al día siguiente que yo había estado con mi papá. Y yo vi en la tele, ¿no? Y yo: "¿Por qué no me dijiste? Ayer yo estaba contigo". Me han llamado de inmediato, yo tengo que acudir, y ya. Pero igual no pasó nada, no pasó nada, todo. Y esa semana tenían que darse, una sesión en el Congreso como se vio amenazada por la presión de los campesinos, suspendieron, no se reunieron, pero la revuelta era cada vez mayor y dijeron, bueno, no vamos a arriesgarnos, hacerla en La Paz, en la sede de gobierno, nos vamos a ir a Sucre, a la capital, a sesionar a la Casa de la Libertad. Y se van todos los asambleístas, ¿no? Todos los diputados, los senadores para hacer o sea, la sucesión presidencial. El vicepresidente tenía que renunciar y pasarle el poder al presidente del Congreso, que era el presidente de los senadores. Pero él decía: "Yo no voy a permitir que, esta persona se haga cargo del país, y entonces que siga el siguiente, que el de los diputados". Entonces él decía: "Pero me toca a mí". Y el de los diputados, no, entonces era un entrampe. Y estaban en Sucre, y llegan los campesinos y sitian, no lo y luego dijeron: "No, no hay un acuerdo", entonces se desarma la asamblea. Levantamos la asamblea para en otro momento. Y los campesinos se enojan y dicen: "No, nadie sale de aquí". Toman el aeropuerto, no los dejan salir de la ciudad. Eran las 10 de la noche, llaman a sesión en la Casa de la Libertad. Claro, esto se iba transmitiendo en las noticias, etcétera, y a las 11 de la noche mi papá recibe una llamada de que tenía que ir a jurar a ser presidente de la república. Y claro, él Uf, uf. había estado en esas reuniones y no había una alternativa, no era tan lejana la alternativa. Él estaba en la casa, en pijamas, trabajando, haciendo lo que tenía que hacer, y su esposa le dice, mi madrastra, dice: "Eduardo, teléfono, está Armando Bacaías". Entonces él era el presidente del Congreso. Teléfono, ¿no? Entonces le pasa el teléfono y dice: "Bueno, doctor, usted tiene que dirigirse a la Corte Suprema, una comitiva está yendo de la Casa de la Libertad a la Corte Suprema, que queda allí muy cerca, a recogerlo porque tiene que pasar a jurar como presidente". Me acuerdo que mi madrastra le venía diciendo: "Prepárate, ten tu gabinete, y si pasa, Eduardo", y mi papá: "Deja de hablar esas macanas. No, tú no has vivido lo que yo he vivido en esa reunión, eso es imposible", decía mi papá. Y mi madrastra escuchó el análisis de un politólogo en CNN en Miami, tomó el dato de este señor. Ese rato mi papá, sin saber qué hacer en el baño, mi madrastra: "Aquí está el teléfono de este señor, llama y di qué vas a hacer". Mi Pídele que te papá ayude, por llamó favor.
¿no? Y este señor le dijo, bueno, lo primero que tiene que hacer usted es pacificar su país y llamar a elecciones de inmediato. Eso es lo que usted tiene que hacer, ¿no? Ya, gracias. Y nosotros no sabíamos de eso nada. ¿Tú qué crees que nos va a estar llamando 11 de la noche mi papá a dar cuentas a toda la familia de lo que va a hacer? Pero eso ya te lo cuento porque nos lo contaron a los días cuando ya nos vimos en la ciudad de La Paz. Pero cuando tú te Nosotros enteras, estábamos, todavía yo estaba feliz. a ese día, a las 11 de la noche, todavía no estabas enterada tú. Si mi papá nos había dicho que no iba a pasar nada y eran las 11 de la noche y mi Okey. mamá Ah, salta de la cama. Yo ya estaba, mi mamá en la ciudad de La Paz, yo todavía vivía con mi mamá y mi hermana, no estaba casada todavía. Mi mamá salta de un brinco, chicas, pónganse en la tele, tu papá está jurando de presidente. Oh, bueno. Guau. ¿Sabes qué? Me sentí un ciudadano más, nada, o sea, ¿te puedes creer enterarte que tu papá va a ser presidente en la televisión? Que no te lo cuente. Sí, 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 Me sí. enojé, pues, pero mi papá, me enojé, con una llamadita, por lo menos para que te veamos desde el No, bueno, principio en la seguro no tele, tenía ¿no? cabeza tu jefe, no tenía, Por supuesto que no. pero Ni él ni sabía, idea ni él de lo que sabía estaba que pasando. Qué duro. ¿Cuánto tiempo duró como presidente? no, nada, pues 6 meses en llamar a elecciones y salir, porque el hombre no es político, él no le interesaba la silla presidencial nunca, Qué ¿no? tanto Entonces cambió él tu vida esos 6 meses? Eres la hija del presidente, el tiempo que sea. sí, ¿sabes? Fue chistoso porque algunos amigos me recomendaban ver unas películas de First Daughter, porque en Estados Unidos sí es un cargo institucional, ¿no? Bolivia no toca nada, nada. Tenía seguridad y autos, porque no le puede pasar nada a la familia del presidente, es un protocolo, pero hasta eran un estorbo. Me acuerdo que mi hermana igual burlaba la seguridad para irse de fiesta, porque le Ya. fastidiaban que la sigan, ¿no? Entonces, pero no, yo No se trabajaba, yo te era subió el humo a la mucho más cabeza, o tranquila. sea, no te mareaste en el ladrillo. No, Braulio, ¿para qué? Si sabíamos que era solo una transición, que no iba a durar nada. Nosotros ni vivimos en la casa presidencial, ni mi papá sí, obviamente tuvo que mudarse a vivir a la casa con su esposa, con mis 2 hermanos menores, en ese entonces tenían 7 años y 5, mis hermanitos chiquitos, y sabíamos que iba a ser un periodo de 6 meses. Él dijo: "Yo llego, llamo a elecciones y se acaba el cuento, o sea, aquí no hay nada", ¿no? Entonces, alguna vez fui sí fuimos a su posesión, y mira, fue súper chistoso porque él iba a llegar a mi ciudad tras transbordado en el avión presidencial, ¿no? Y yo quería ir a recibir a mi papá al aeropuerto, ¿no? Entonces, yo, en ese entonces te decía, no había gasolina, todos habíamos guardado nuestros autos. En ese entonces, quien era mi novio, me ofrece llevarme en su auto al aeropuerto, a mí, a mi hermana. Entonces va y nos busca porque había guardado gasolina en el auto. Y en eso recibo una llamada y me dice: "Sí, hablo con Patricia Rodríguez, sí, es la hija del doctor Eduardo Rodríguez". "Sí", le digo, ¿no? Y me dice: "Bueno, estamos pasando por su domicilio, mándeme la dirección, estamos yendo a buscarlas para llevarlas al aeropuerto". "Ay, ni se preocupe, nosotros ya estamos en Sí, camino, hemos guardado vamos en gasolina". taxi. Estamos yendo a recoger a mi papá al aeropuerto. No, 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 esto es todo un protocolo de seguridad. Usted no puede llegar así, él no llega al aeropuerto, él llega al aeropuerto militar, Claro. pues no la van a dejar entrar. Y ahí, bueno, es que ya estamos en tal lugar, regrese a su domicilio, esto es peligroso, usted tiene que regresar a su... Y yo, ¿de dónde se encuentra? Ya estamos en tal lugar, ¿para qué va a gastar usted su gasolina ahí en el... Yo creo que el pobre militar estaba, esta tarada no se da cuenta del rigor de esto. Qué Entonces nos hicieron volver a anécdota, casa. qué anécdota, Ah, no sabes, qué Braulio. Y anécdota. bajar, ver a mi papá. Además, no pudimos estar en el auto con él, íbamos en el auto de atrás. La gente, ¿sabes qué fue emocionante? Ver todas esas esquinas de llantas incendiadas y toda esa conmoción social detenida, ya como con banderas blancas, ¿no? Y lo saludaban y le aplaudían. Nadie lo conocía, Sí. pero lo aplaudían, como al decir al fin hay paz. Y me gustó ese gesto porque yo después lo entendí. Y un día le pregunté: "Papá, ¿y si tú hubieras dicho que no?". Porque él también podía haber rechazado a la sucesión, igual que los Guau. otros. Y me dice, ahí volvíamos al poder militar, Mm. se acababa la democracia, no me quedaba de otra. Fíjate que Y eso para mí ha sido muy fuerte. fíjate que Fíjate que esta experiencia sí me ha cambiado la vida. esta experiencia me interesa mucho vincularla con este sentimiento nacionalista
que te trajiste en la maleta de Estados Unidos cuando regresaste a Bolivia. Estamos hablando de la época de tus 20 años, más o menos, tus 20. Esa edad, más o menos, es cuando regularmente el joven dice: "¿A qué diablos me voy a dedicar?", ¿no? Hablando de hacerme cargo, ¿qué voy a hacer para ganar dinero? ¿De qué voy a vivir? Y voy a empezar a entrar al tema de la moda, ¿no? Porque incluso eres diseñadora sin haber estudiado para eso, ¿no? Y desde tu trinchera como emprendedora, me interesa mucho saber cómo llegó esa industria de la moda a tu vida, porque sé que estudiaste para administrar empresas y te consideras diseñadora, ¿no? ¿Dónde está el puente, no? ¿Cómo podemos unir esos mundos? Y esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cuántos ladrones de sueño te has encontrado? Porque no dudo que hoy está de moda el término hater, ¿no? Que puta, no, la gente que se queja y que despotrica en redes sociales. Pero ¿cuánta gente te criticó porque dijiste: "Oye, tú eres diseñadora de modas, ¿según quién? ¿Dónde dice? Ni te preparaste para eso?". Entonces, quiero conectar, estos cuestionamientos con esa época de tu vida y entender ese génesis. Wow, qué, qué grande tu pregunta, porque tienes ahí muchas, muchos temas. Pero a ver, ese tema del sentimiento nacional primero, ¿no? Mm, Primero lo que te digo, esto de que mi papá no le quedó otra que aceptar, para mí fue un tema de a veces tienes que hacer lo que tienes que hacer. Duty calls, ¿no? Ujú. El deber te llama. Y, y aceptar algunas veces que, bueno, ante, no sé si es tu voluntad o no, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. Entonces, eso por un lado me dio un carácter. Cuando yo terminaba, justo yo había estado terminando la universidad. Em, ya había tenido mi experiencia, primera experiencia de trabajo, porque ya había empezado a emprender. Yo había estudiado administración de empresas, como tú dices, y mi primera experiencia de trabajo fue un proyecto de gestión estratégica para pequeñas y medianas empresas en El Alto. El Alto es una ciudad nueva que nace contigua a la ciudad de La Paz, donde se recibe la mayor migración de gente del campo, una ciudad muy emprendedora, pero sin mucha educación en el trasfondo, ¿no? Entonces me tocó trabajar uno de mis catedráticos me llevó a este proyecto de investigación, como era una de sus mejores alumnos, entonces me lleva a trabajar con él. Y el proyecto era cómo les enseñamos a hacer mejor gestión a estas pymes para que sus empresas se potencien y crezcan y no se queden en emprendimiento, sino en empresa, ¿no? Mira, y sin saber que yo iba a emprender. Y conocí personas maravillosas. De hecho, yo emprendí gracias al ejemplo de uno de ellos, un artesano que sin terminar la primaria, sin saber leer bien y escribir, él generaba empleo. Y cuando yo iba a estudiar, yo te dije, ¿no? Que quería estudiar derecho, cambiar las leyes de mi país. Fíjate que mi papá fue quien me dijo que no estudiara derecho y eso que él es abogado. Él me dijo, ¿pero por qué? Porque él me decía, a ver, está muy larga tu camino de querer ser abogada y luego convertirte en alguien que va a hacer leyes en el país. Tendrías que ser entonces política para llegar a la asamblea, etcétera, etcétera. Dice, hay algo que te va a dar la sensación de generar empleo mucho más rápido y es más efectivo. A ti te gustan los números, estudia algo con números porque tú puedes generar empleo. Haces una empresa y generas empleo. Es decir, tan fácil, ¿no? La receta mágica de, Claro. según mi papá. Ay, qué facilito, ¿no? Ponerlo en práctica es mi camino de vida. Voy 20 años en esto, ¿no? Entonces, él me da ese tip y yo entro a la universidad a estudiar administración de empresas. Bueno, el por qué elegí administración, no economía, etcétera, y esa es otra de las señales que recibí en el camino, pero sí me enfoqué en ese tema de algo con números. Y después, cuando terminé la universidad, Braulio, yo no tenía idea cómo se emprendía un negocio o algo. O sea, si bien estaba haciendo no terminé de hacer un business plan que iba a ser mi modalidad de graduación, porque me gradué por excelencia, pero sí, en ese entonces, quien era mi novio había conocido un sastre, ¿no? Y la oportunidad de poder hacer prendas de alpaca eran como algo latente. Él había hecho algunas prendas de alpaca y generó unos ingresos extras con 2 colegas en su oficina, y me dijo: "Mira, podemos hacer esto es nuevo", ¿no? Esa industria estaba muy muy nueva en mi país. Yo no era diseñadora, no le tiré bola.
hasta que conocí esta cara emprendedora de mi país y dije, wow, no se necesita ser un súper inteligente o que tu familia te herede un negocio, tú lo puedes hacer y con muy poco dinero o solo con el ánimo y con la convicción de algo, ¿no? Entonces yo vi esto y todos los casos que conocí en ese proyecto eran tan distintas. Al igual que tú me tocó entrevistar, entrevisté como a unas 200, 180 y tantas empresas, de las cuales seleccionamos a 35 para que sean los beneficiarios de ese programa. Y a cuál historia más maravillosa de emprendimiento que me tocó conocer. Uno con fierros, que hacía clavos, el otro hacía medias y underwear, otros así, y gente que no habían terminado sus estudios ni en la secundaria, ¿ves? Entonces yo me sentía muy privilegiada de haber estudiado incluso negocios y que yo estuviera asesorando en tips de negocios a gente que hacía negocios. Me sentía fatal, me sentía una impostora, ¿no? Mm. Pero ellos no sabían los conocimientos de universidad y para mí fue genial poder aplicar estos conocimientos en sus empresas. Siempre agradecida por habernos permitido eso y obviamente mis jefes que nos llevaron a esa experiencia. Fue una experiencia que me cambió la vida y ahí es donde empezamos a poner en práctica nuestro negocio de la alpaca. Y me di cuenta cómo funciona el mundo de la moda y me volví empírica. Empecé a investigar cuáles son los tiempos, cuando uno diseña, el tema de las telas, los fashion weeks, cómo se marca la tendencia en la moda y empezar a entender cómo funciona el mundo de la moda, Mm. ¿no? Em, Investigar, en ese entonces no había ChatGPT, entonces todo por internet, no había ni Instagram para seguir las cuentas de las grandes marcas, entonces muy empírica desde el internet. Y bueno, y finalmente decir, okey, Chanel me cambió la vida saber la historia de Chanel. Coco Chanel no fue una diseñadora, ella hizo una propuesta de moda y eso me empoderó a mí a decir: "Bueno, pues aquí estoy, yo voy a hacer mis propias propuestas de moda", ¿no? Y yo ya tenía un estilo, yo sí había sentido que entre las 2 compañías que existían en mi país, ¿no?, que hoy son mi competencia, habían estilos bien marcados y yo decía: "Yo no podía usar estas prendas de vestir", porque mi mamá no me las prestaba y eran muy señoriales o muy ostentosas como para cócteles y temas importantes. Yo decía, pero algo tan bonito como uno se lo puede llevar al día a día. Además que mi experiencia de intercambio yo había visto a la gente como que vestir mejor y no guardar lo más finito como para las ocasiones especiales, sino se vestían muy bien en el día a día. Entonces, yo decía, ¿por qué no podemos vestir así bien en el día a día? Era como para mí, cuando yo estaba en Estados Unidos y me vestía así como, no quiero decir modelo, pero mucho mejor que lo que yo me vestía en mi país. Yo decía, me pareció una herramienta de empoderamiento fantástica. Yo me sentía tan segura de mí misma, tan pro, no sé cómo te puedo decir, era como irradiar una seguridad desde dentro en la moda. Entonces yo quería hacer que la alpaca sea llevada al día a día, porque en ese entonces era solo para estas ocasiones especiales, esos abrigos y estas cosas. Entonces yo decía, pero tu coat puede servirte para el día y luego la noche, porque la gente a veces no vuelve a casa, ¿no? Para cambiarse. Entonces ahí empecé a diseñar, empecé a hacer mi carrera de diseñadora. Ya llevo 20 años diseñando, ya me puedo llamar diseñadora, pues, ¿no? Okey. Entonces, Pero, ¿no te ha me tocado no costó te ha mucho tocado que llamarme. alguien te retara y te dijera: "Tú diseñadora, pero estudiaste en Sí, dónde? ¿En Nueva York?". no, ¿Nunca te pasó no, ese juego de palabras, aunque sea? fui yo misma, porque al principio cuando yo empecé a hacer mis colecciones, la gente, la prensa me quería entrevistar, porque claro, era una novedad, una nueva marca, una empresa naciente, todo, y yo me escondía, Braulio, yo me sentía una impostora. Yo decía, yo no he estudiado diseño, estas 2 grandes diseñadoras son fantásticas, yo solo estoy haciendo alpaca para el día a día. Me sentía muy chiquita, Mm. me sentía muy chiquita. Esos yo creo que son complejos que a veces no tienen. O sea, tal vez a mí me cuadraron mucho en casa de ser muy honesta, ¿no? De estudiar, de todo. Entonces yo no me sentía honesta diciendo que era diseñadora cuando no había estudiado para eso, ¿no? Claro. Entonces siempre era, no, yo soy administradora de empresas, tengo una empresa, sí, diseñamos, sí, ¿no? Entonces, no me sentía la diseñadora, ¿Cómo entonces no le daba diste entrevistas, vuelta a me eso? es me escondía, me escondía, ¿Cómo me daba saliste? ¿Cómo vergüenza, a saliste mí me daba de vergüenza. la ratonera? ¿Cómo saliste de ahí? Mm, Creo que me pasó cuando nuestro mercado local estaba comprando bastante. Yo empecé a ir a ferias afuera, a vender en otros países, a exportar. Nos costó nuestros primeros 10 años esto, y cuando ya habíamos hecho una buena cartera de clientes localmente para darnos el cash flow, ¿no? Según yo, mi hit estaba en la exportación. Hasta ahora lo sigo pensando, ¿no? O sea, sigo buscando otra vez en esta nueva empresa crecer, tener ahí los márgenes o las cantidades que puedo producir, pero mi cash flow está en el mercado local, ¿no?
Y cuando nos dimos cuenta que estábamos muy poderosos en el mercado local, no teníamos ni tienda y vendíamos más que nuestra competencia, y esto te lo digo con datos, y además que en una experiencia de un cóctel en la embajada americana, pues nos invitan y había un montón de gente, y veo y digo, de esa marca estaba la diseñadora vestida de ella misma, ¿no? Y digo, interesante su propuesta. Y habían otros tres personas con los diseños de la otra competidora, de la otra Mm, diseñadora, pero habían 17 personas con mis prendas okey, en el mismo espacio. okey, Entonces yo dije, esto es posicionamiento, ¿no? okey, Yo había estudiado, a diferencia de estas 2 diseñadoras, claro. que eran diseñadoras de verdad, yo estudié negocios. Entonces dije: Ahí yo viste ahí tengo que viste hacer el algo ahí para viste co". el market share, ahí en el evento. Sí, yo dije: no, si yo en Bolivia, sin hacer el esfuerzo que ellas hacen, tengo esto, imagínate si hago el esfuerzo de penetrar mi propio mercado, lo voy a conquistar". Y dije: "Yo voy a conquistar mi mercado", porque eso es mucho más fácil cuando estás afuera, vienen localmente a buscar empresas que hagan esto, ya tu gente te refiere, ¿no? Entonces, en eso cuando estábamos buscando ya una tienda, etcétera, etcétera, ahí es que conecto con mi siguiente negocio, que es Walisuma. Empezamos a hacer más eventos, como más agresivos en penetrar el mercado local, ¿Cómo se atender llamaba tu mejor. marca? Tu No, marca de la paca, ¿es artesano? artesano, Okey, porque este claro, artesano me inspiró a hacer mi claro. empresa y por eso le puse el nombre artesano. Claro que lo sofistiqué y le puse una doble Z, etcétera, ¿no? Pero hicimos esto y fíjate que por tan buenas referencias, justo llegaba la reina Sofía de España, en ese entonces la reina, ¿no? La gente de la embajada de España nos dijo: "Pueden ustedes cerrar su fábrica un día y atenderla a ella, pero no sabemos a qué hora va a llegar, pero todo el día queremos que no hayan empleados, no haya nadie más que ustedes para atender. Nada de prensa, nada de fotos, solo atender a la reina". Ah, ¡Braulio! bueno. Si yo te Bueno, contara por qué bueno, bueno, además bueno. yo ¿Dormiste la noche yo anterior o yo le no? puse no, me la pasé limpiando ese taller hasta con los cepillos de dientes, todas las máquinas para que esté impecable, todos los hilos, todo en su lugar, y no fue, porque No me el mal de digas, altura le dio. no me digas. Sí, le dio el mal de altura, pero lo que hicimos es que, te digo, hacemos conexiones. Yo aprendí a hacer, si algo he aprendido a hacer en la vida es conexiones con las personas, con mis clientes. Mis clientes son mis primeros embajadores y vendedores. De verdad, no he hecho mucho esfuerzo en ventas porque mis clientes bien atendidos han sido quienes me han abierto la puerta a todas partes. Entonces, este cliente en la embajada nos dice: "Oye, pero ustedes siempre hacen eventos en el hotel donde está hospedada, ¿por qué no piden un saloncito y montan una mini tiendita mañana?". Y entre que sale y entra, por ahí entra y ve sus cosas y se anima por un abrigo, que era lo que ella quería, hacer un shopping de cosas Ya. bolivianas. Ese era el objetivo de la reina para ese día, que se sintió mal. Entonces llamamos al hotel, conexiones también, ¿no? Entonces siempre nos han dado los salones, les hemos alquilado, todo, ¿no? Lealtad durante 7 años con ellos, ¿no? Entonces, porfa, préstenos su business center. Además, le van a dar la experiencia a la reina. Ya quería hacer shopping, pero no está saliendo de tu hotel porque está enferma, está con el mal de altura. Y el señor la cachó al tiro, businessman también. Vengan, monten la tienda aquí. Nos hicieron vaciar el business Enter. center. Montamos una tienda para ella en 2, 3 horas. No sé cómo, era chiquito, pero así nos dio. Y claro, estábamos ahí a la espera de que ella o vaya a desayunar o entre la salida a su reunión con el presidente Morales, y la esperamos todo el día. Y yo tenía a mi bebé chiquita de Uf, pecho todavía, y parqué a mi mamá afuera en mi auto y yo salía de rato en rato a darle leche. Mi mamá atendiendo a guau, mi niña allá afuera. guau. Y me acuerdo que ya un poco decepcionadas porque entraron, pero los cancilleres, entraron gente del gobierno español, les atendimos, les vendimos bien, pero yo estaba esperando, pues, a la Claro, reina, ¿no? claro, por Y, supuesto. ya estábamos por acomodar, empezar a guardar las cosas, porque sabíamos que a las 2 de la tarde ya salía una reunión con el presidente Morales, y era como la 1:30. Entonces, ahí baja una muchacha muy sencilla, había sido su doncella, y nos dice: "Su majestad va a pasar en este momento". Súper fuera de profile, y nosotros: "¿Será?". No le creímos, porque de verdad desapercibida la chica, ¿no? Entonces, estábamos ahí guardando las cosas con mi exmarido, que era mi socio, ¿no? Entonces, en eso entra, buenas, buenas, era la reina, Braulio. Dios Todo mío. mi speech, todo lo que yo tenía preparado para hablarle y seducirla con la alpaga y todo, no me acordé, estaba en blanco. Y la veo, y yo: "Buenas tardes, adelante, bienvenida, por favor".
le podemos Pásele, mostrar algo pásele, así muy pruébese mi falda. ¿sabes qué? Bueno, además, ella venía con un suit, entonces muchas cosas como que no le hacían, o sea, sí los overcoats, pero no las chaquetas y todo, ¿no? Entonces ella iba también apuradita. Le dijimos, mire, yo eso sí caché, ¿no? Que estaba apurada y como que al final lo estaba haciendo entre apurada y no, y qué feo hacer shopping cuando realmente quieres comprar algo y después como que a la rápida, ¿no? Entonces le dije, mira, hagamos una cosa, vea usted si hay algo que realmente le gusta, lo dejamos en el hotel para que usted esta noche llegue, pruébese lo que haya sin mayor compromiso, porque la gente del hotel nos conocen de siempre. Usted deja colgar las cosas si no le gustaron en el closet, mañana venimos, las buscamos, no hay ningún problema. Y nos dice, y si algo le interesa, nos avisa. Eso sí, si usted gusta, sabemos que mañana se está trasladando a la ciudad de Santa Cruz, yo le tomo las medidas ahora y si hay algo que le gusta, para mañana en la noche en su hotel usted recibe su prenda, porque yo tenía esa capacidad de hacer Mm. las prendas en un solo día. Entonces le hacíamos este tailor made y ella, ¿en serio? Pero le pareció un poco así como arriesgado, como, y si no me mandan o algo, qué mala experiencia, van a hablar mal. ¿Qué tentada? No, 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 no. Algo que esté hecho, pero bueno, era así un gustillo nada más. Y nosotros, bueno, ok, dejamos, ella escogió. Y fíjate que al principio yo pensé que iba a escoger las cosas más opulentas, Y no. pero escogió las cosas que me gustaban a Y mí, también a lo mejor mis curiosamente, a lo bestsellers. mejor, o sea, este tema de que tú tenías la capacidad de hacerle algo tailor fit, también como que siento que esas grandes figuras muchas veces no te quieren meter en aprietos tampoco. O sea, dicen, o sea, se sienten con cierta Claro, pena de decir: "No, no, no es para tanto". Oye, no es para tanto, eres la reina, ¿no? claro. Entonces, y bueno, entonces le dejamos ahí los 3 abrigos, una chaqueta y 2 abrigos que le gustaron, los dejamos en el hotel, nos sacamos una foto con ella por fuera del saloncito y porque ella nos dijo: "Yo no hago publicidad para ninguna marca", y le digo: "No, solo para el recuerdo", y como que nunca la hemos posteado, nunca nada, es más, perdí mi foto, creo, Mm, porque además era así de las que sí, imprimías, no era de ni en celular, Polaroid. ¿no? Sí, ya ni sé dónde está la foto. O sea, creo que tengo alguna idea de dónde puede estar esa foto en mi ex fábrica, que ya no Me entro encantó ahí. la Pero oración, bueno, me entonces encantó la oración y creo que es un buen momento para decírtela, porque leí que escribiste en redes sociales: "Lucir bien no es cuestión de prepararse para un evento, sino el reflejo de cómo te sientes por dentro". No sé si percibiste cómo se sentía la reina en ese momento, ¿y por qué dices que la moda te conecta con tu poder interior? bueno, porque, rica tu pregunta. Cuando la vi a ella con esas prendas era muy ella, era como la investidura. Ella eligió las prendas para yo sabía, em, ¿sabes? Porque ella yo siento esas cosas, así como que uno es elegante, sobrio, Eh, sencillo, y ella es así, ¿no? Entonces, por eso digo que qué rico, porque yo sabía primero dije: Va a tratar de buscar estas cosas para los actos", pero siempre la vi con eso, y eligió esos diseños por ella. Compró uno de mis abrigos, Braulio, Dime, por compró un favor, que el abrigo, rojo. y no, no era el rojo, era uno negro, era hermoso, pero divino, ¿ya? Y, puedes creer que fue muy chistoso, porque la doncella llama en la noche y dice: "Bueno, ¿cuál es el precio del abrigo negro?", ¿no? ¿Lo quiere? Y fíjate que mi ex socio, muy chistoso, dijo: "Okey, bueno, como ustedes no requieren, el ticket del IVA, les voy a hacer el 10% de descuento si me lo pagan en efectivo". O sea, la Justo quería lo quería justo te iba a preguntar eso, si le cargaron un poquito la mano a la reina, decir: "Oye", como ya sabes, como los turistas, ¿no? Que dices: "No, este es turista, cárgale la mano y cóbrale 10, 20% más". O sea, no, a la realeza hasta le no, hicieron descuento. hasta descuento porque iba a pagar en efectivo, ¿qué tal esa? O sea, va a pagarme en efectivo, yo le hago un 10% de descuento. Me quería morir de la vergüenza, pero bueno, no importa, es una anécdota ¿Sí súper percibes simpática sí para percibes que veas eso? que ¿Sí percibes cuando una persona elige ciertas prendas, cómo se puede estar sintiendo por dentro, o qué está pasando por sí, su y eso te vida? iba a decir. Sí, y te iba a decir, yo algunas veces las veo a algunas personas con la ropa. Digo, no le quiero decir te ves fatal, porque no, porque los gustos son muy relativos, ¿no?
pero yo sé cuando alguien no conecta y les hago pruebas, las veo, sé que alguien, digamos, puede ser muy tímido y que está buscando algo para el día a día, o que sé que su presupuesto no es muy amplio y no va a poder comprarse 2 prendas porque quisiera una para elegante y otra no. Entonces, le hago probar y le digo: "Mira, ponte esto, te vas a ver muy bien, incluso si sales de deportivo al gimnasio, te vas a ver, te vas a sentir la reina de las reinas". Y a mí me gusta esto, ¿sabes? Porque yo creo que todos somos tan poderosos, tan poderosos para hacer lo que querramos, cambiar el mundo, etcétera, y tan rico sentirse bien con uno mismo, que de verdad se lo deseo a todo el mundo, que cuando les pongo las prendas, me gusta ver que conecta y sus ojos brillan, Sí, Braulio. sí, De verdad, el otro día un cliente mío, me encanta vender, amo vender sí. solo por ver esa sensación en sus ojos. Y un cliente mío estaba así como, ventilando los abrigos, así como, ¿no? Abrigos he visto en todas Sí. partes. Y yo: "Tienes que probarte este, por favor". Y elegí el que yo creía que era el perfecto para él. Se lo pongo, el hombre no podía creer, ya, o sea, Ya me es un dieron ganas chico, de entonces llamó a irme su en el siguiente vuelo a Bolivia y meterme a una de tus tiendas. es que te Oye, es pongo una qué vez. bruto. O sea, ahorita seguro me ves y dices: "Este mugroso, ¿no?, de playera", No, pero no, no, no. pero estoy convencido del poder de de Es que una de herramienta, es ciertas una herramienta prendas, la sí, de ropa. ciertas prendas. O sea, sí, de acuerdo, porque Tú así casual te debes sentir ahorita lo más empoderado, de sí, verdad. a O sea, ver te a sientes ver, te voy a confe comfy, sure. te voy a confesar algo. Yo el 2020 fue el peor año de mi existencia. Tuve que cerrar Okey. negocios, se murió mi madre, depresión, chochos químicos para poder dormir. Acaba de nacer, bueno, iba a cumplir un año mi hijo más grande ahorita, Santino. Durísimo, el peor año de mi vida. Y de algo que me agarré, honestamente, fue empezar a reconstruirme vía virtual, ¿no? Empezar a crear nueva empresa, nuevos proyectos, emprender vía virtual, porque estamos Ah, encerrados todos por la pandemia. Pero tú me veías, nos conectamos y me veías de 3 piezas, o sea, obviamente, a lo mejor en calzones, ¿no?, en la parte de abajo, pero tú me veías en pantalla de 3 piezas, de corbata, con pañuelo, y yo veía la imagen del otro lado, el impacto, decía: "Este güey", entre que se confundían, se sacaban de onda, estamos en pandemia, este güey está impecable, pero yo lo hacía para mí, o sea, estaba tan mal por mm, dentro, Patty, que yo necesitaba mm, apapacharme, necesitaba agarrarme de algo, y me agarré de la ropa, y me agarré de vestirme como si fuera a mi boda todos los días, o como si fuera, ¿no?, a que me nombraran presidente de la nación. Y todos los días le echaba ganas al espejo y me veía, y eso me ayudó a salir adelante. Hoy, difícilmente me vas a ver de 3 piezas, difícilmente. La verdad, porque yo hoy he recuperado mi autoestima, mi autoimagen, y desde siempre me ha encantado vestirme de playera con unos buenos, pantalones, y me encantan los tenis de diferentes colores y sabores y texturas, y me siento tan cómodo y tan bien. Pero si tú me hubieras visto en la pandemia, me ves vestido de traje de 3 claro. piezas, ¿eh? Y dices: "Este güey, ¿qué le picó?", ¿no? O sea, y hoy traigo este outfit, pero tiene todo el sentido de que a través de las prendas puedes cambiar de ánimo. Sí, totalmente. Y, ¿sabes? Sé que son frases que tal vez hoy no tienen sentido, esto de cómo te ven, te tratan, pero todavía sí, cómo te ven, te tratan. A mí me De hicieron un acuerdo. upgrade bien bonito en el aeropuerto por andar con uno de mis abrigos, no era el rojo, pero sí me hicieron un upgrade en Estados Unidos, de verdad, en Estados Unidos me vieron tan bien trajeada que pensarían que era, pues, o la businesswoman o Sí. fíjate que me pasó una cosa chistosa. Dime, dime. Yo antes era más cachetona, Sí. ya era más o sea, gordita de cara, más tenía más cachetes, y, tenía amigos que me decían: "Te pareces a Drew Barrymore", porque era bien cachetona, ¿ya? Y me decían, los amigos, yo me reía. ¿Puedes creer que una vez estaba tan bien luqueada en el aeropuerto de Los Ángeles, que la chica del Hudson me estaba vendiendo unas revistas, unos chicles y unas cosas, y yo iba con lentes porque reflejaba mucho la ventana y había mucho sol dentro del aeropuerto. Yo iba con lentes, una chaqueta de cuero, una buena bufanda, súper onda así, ¿no? Estrella. Y la chica me decía: "¿Me puedes dar un autógrafo?". Y yo me quito los lentes, y yo sonrío y le digo: "What?". Y le digo, o sea, y la miro y le digo:
¿cómo ella va a saber quién soy? O sea, la Claro. diseñadora de artesano, pero a mí nadie me conoce en Estados Unidos, mi marca aquí no, nadie sabe de la existencia. Entonces, please, Drew, ella pensaba que iba de incógnito y que Drew era inmortal, que yo moría de la risa, porque si yo no hubiera estado vestida Claro. así, no me hubiera sentido tan confident tal Sí. vez, porque me veía bien, me sentía muy, muy chic, muy, muy en el lugar. Y además yo había ido a un evento de marketing y de cosas, entonces me sentía súper bien. Y ella, no sé, recuerdo que yo le digo: "I'm so sorry, honey, I am not your parent". Le digo, la otra no podía, y me dice: "No, please, please", pensó que yo me estaba Sí, sí, zafando, sí, porque me claro. imagino que Que te los estabas artistas resistiendo. No, no no quieren soy ser yo, no soy reconocidos. yo, y se echan a correr. Y yo: "No, really, really, I am Patricia from Bolivia". Le sacaba mi pasaporte para I am Patty from Artesano. así como tal vez hubiera sido más chistoso que le haga una firmita Claro, ahí y ella sí, o hubiera soñado con imagínate, que lo con hubieras te lo hubieras hecho el día. sí, yo también al final decir: "Puedo ser una doble de Drew Barrymore", ¿no? Entonces, me pareció súper cómico en ese entonces. Pero la ropa realmente a mí me encanta diseñar por eso. Mm. Yo cuando estoy diseñando digo: "A ver, ¿qué quiero que sientan? A ver, esto tiene que ser que sientas cool, pero relajado. Esto que estás se están reuniendo con el la puta ama, digamos, Claro, ¿no? Aquí con el master of the universe". Y así dice, o sea, así me gusta hacer, me gusta eso, me gusta hacer eso. Entonces, cuando igual estoy asesorando en colores, todo, les digo: "No, te vas a ver, ¿cómo te quieres ver? ¿Te quieres ver más adulto, más joven, más casual, más elegante? Así, asá". Me encanta, porque yo creo que es la actitud y todos tenemos eso adentro y la ropa es una herramienta poderosa para sacar lo que hay 100%. adentro o, como en tu caso, o sea, te sientes fatal. Ahorita no hay que rescatar, pero una cosa son las emociones y los sentimientos, otra es la esencia del ser. Sí. Esa no deja de ser. Puede estar dormida, puede estar oculta, archivada, pero esa nunca deja de ser. Y todos tenemos una luz, todos podemos brillar. Entonces, imagínate conectar con la herramienta perfecta. Para mí eso es la moda. Entonces, me divierto mucho creando, entonces haciendo empresa, generando empleo, entonces todo se ha combinado para mí. Y el hecho de poder hacer una marca que le genere orgullo nacional, para mí ese era mi desafío, ¿sabes? Te dije que en mi intercambio yo no me sentía orgullosa de ser boliviana y luego cuando vieron que esta boliviana era inteligente, preparada, que estaba haciendo quedar bien a su país, yo dije: "Ya, qué rico, ¿por qué nos tenemos que esconder los bolivianos de decir al mundo qué Sí, sí, podemos sí, hacer?", carajo, sí. Y ¿no? yo te diría que la ropa me ayudó a Entonces, levantarme y me ayudó a brillar. Cuando yo lo último que sentía era brillo. Me ayudó a brillar y hoy tengo socios gracias, no solo a la ropa, claramente, pero sí a la es que ya vieron pero tu sí a la brillo. primera impresión. Porque sí, yo coincido Sí, contigo que la primera impresión nunca se olvida, es una imagen fotográfica que tienes nunca. cuando conoces a alguien por primera vez. Entonces, me ayudó muchísimo. La verdad es que fue un muy buen hack. Y quiero preguntarte también, eh, acerca de la cábala. ¿Esta cábala llegó antes, durante o después de un rompimiento muy fuerte que tuviste? Que fue, pues, obviamente, el construir una empresa con tu expareja, con tu ex esposo, ¿no? Que no fue un camino nada fácil emprender, y ya después, olvídate emprender, sino tener que tomar la decisión de quien haya salido y cómo haya sido, pero tomar la decisión de tomar caminos distintos, y luego, pues, ¿qué hacemos con la empresa? ¿Quién se queda con ella? O sea, guau, conversaciones difíciles, negociaciones muy Uy, complicadas. my God. Y esa cábala, ¿cuándo surgió? Bueno, yo empecé a estudiar Kabbalah bien joven, te dije. En una experiencia de trabajo conocí a una empresaria que, ¿sabes? Tenía tan buena vibra sus negocios, una cadena de cafés acá en mi país, Alexander Coffee. Y yo era muy chiquita todavía, o sea, tenía mis 26, ¿no? 20, sí, 26 por ahí, 25, 26. Y estaba como de asistente en un proyecto en una fundación. Te decía que emprendía, ¿no? Iba haciendo mis colecciones, era como un hobby mi empresa, pero hasta que me pudiera pagar mi salario, yo estaba en otros trabajos. Y en esta fundación conocí a estos empresarios privados. Y él un día le tomó confianza. Te digo, no sé por qué, o sea, se me hace fácil conectar con la gente. No es que se me hace fácil, sino tal vez al no guardar formas, al ser yo,
y sin miedo. Bueno, esto porque uno de los empresarios en esa fundación me dijo: "Tutea, no ustedes". Porque fíjate en inglés, me dijo, el you da igual para el tú como para el usted. Entonces es más flat cuando tú conectas. Claro que algunas veces no puedes tutear y tienes que ustear hasta que te ganas la Sí. confianza, pero es más flat. Ellos no saben tu edad, ¿no? Y yo iba, como te digo, así bien trajeada de todo, yo, tú, Pami, tú, Marcos, ¿no? Entonces les hablaba de tú. Y entonces, me acuerdo que a ella le dije: "Oye, tú tienes que decirme cuál es tu secreto para tu negocio, porque yo cada vez que entro a tus cafés, donde sea que entra, la gente es súper amable, te trata súper bien, se acuerdan tu nombre, etcétera, etcétera. Entonces, dime cuál es tu secreto", le dije. Súper misteriosa ella, me dijo: "Jueves a las 8 te espero en tal lugar". Y yo: Órale. No, pues sí "Guau". es un secreto. Ahí me fui yo a las 8 de la noche a ese lugar y ella estaba estudiando Kabbalah con una profesora acá localmente, era una persona que había estudiado con el centro de Kabbalah que hoy estudio y ella estaba impartiendo este conocimiento con un grupo de personas en su casa, etcétera, y yo me fui ahí. La clase se llamaba, pues la mezcló un poquito con otras cosas, con este libro de Secret, que, ¿no? Lo que vibras atraes, etcétera. Entonces la clase se llamaba Creación Deliberada. Tú puedes ser creador de lo que te imaginas, tú tienes el poder, entonces me encantó y me inscribí al curso, eran martes, jueves y sábados si podías, sábados era un taller práctico de creación, tú tenías tu cajita mágica, hacías recortes de revistas y ponías en esa caja llamada universo todo lo que querías manifestar en la vida, ¿no? Entonces, fíjate que así yo fui haciendo mi cajita de creación todos los sábados, iba o martes o jueves a la clase, a veces iba los 2 días, a veces también el sábado, etcétera, ¿no? Por durante 2 años. Me metí a network marketing una vez, ¿no? Un amigo que es médico me metió a un network marketing de un tema de salud, de unos gels, nutricionales fantásticos. Y ahí él me dijo: "Oye, ¿sabes? El líder en mi país estudia Kabbalah lo mismo que tú, los voy a conectar". Y me conecta con esta persona. Hacemos un evento súper grande en Bolivia, lo traemos a él de speaker, lo conozco. Y como le había hablado de que yo también estudiaba Kabbalah, me trajo de regalo un libro a Bolivia y yo hasta ese entonces pensé que no habían libros de Kabbalah, yo muy emocionada le muestro a esta profesora, ¿no? Entonces, la cosa es que yo empiezo a tomarme más en serio esto. Él me conecta con su profesor que vivía en ese entonces, creo que estaba en Canadá o ya en Israel. Hasta el día de hoy yo paso clases con este profesor. A veces tomo mis pausas, no me da el tiempo, pero yo me conecto con este hombre, es mi guía espiritual. Y, y desde ahí empezar a ver conceptos como el causa-efecto. Yo soy la causa, no soy efecto. A mí las cosas no me suceden. Y si están pasando es por algo en mi película, pero yo tomo el control de mi vida. Yo hago que las cosas se vuelvan una experiencia positiva o negativa dependiendo cómo resuelvo esto en mi cabeza, etcétera. Entonces, tantos conocimientos sobre cómo manejar las situaciones de la vida que no soy experta, Braulio, me siento muchas veces una novata. Es como que no subiera del primer nivel a pesar de que ya van 15 años que voy estudiando esto, ¿no? Entonces, así llega la cábala en mi vida, me transformó, me ayudó mucho, me ayudó sobre todo a entenderme a mí misma, a no ser nadie más y a ser leal a mí misma. Y de hecho es que así tomo la decisión de divorciarme de mi exmarido. Nosotros teníamos una relación un poco complicada porque al principio muy divertida, crear nuestros negocios, trabajar en otros lugares, ser pareja, compartir en todo, viajar a las ferias, etcétera, etcétera. Pero después ambos que teníamos un plan de vida juntos y luego un poco se fue migrando, él quería hacer otras cosas. Yo quería seguir haciendo crecer el negocio. No digo que uno esté bien, el otro mal, no, Claro, simplemente son claro. deseos que le surgen a las personas, ¿viste? Y él tal vez quería cosas para su satisfacción personal, para sus logros personales, etcétera, ¿no? Él quería ser constructor, y yo le decía: "Pero no inviertas esta plata aquí, acá". Bueno, en fin, nos empezamos como a Mm, separar, nuestros caminos se empiezan a sí. separar, él empieza a tomar decisiones que afectaban nuestro patrimonio, nuestras riquezas, entonces nuestras ganancias, metía la plata de esta empresa en esta otra sin mi consentimiento, empezamos a pelear, hubieron fricciones, tuvimos una primera separación en el 2016, ya habían niñas, entonces esa Es decisión duro. para mí, sí, porque yo dije, no quiero dejar a mis hijas sin papá o que vivan cerca de él y tal vez yo estoy siendo egoísta por un tema de la empresa, a ver por qué no hablo con él. Negociamos, hicimos un acuerdo por escrito, dijimos, bueno, por lo menos que cumpla 5 años la menor, estaba muy chiquita, tenía ni 2 años, ¿por qué no vemos de hacer esto? Y tratemos también, pero de recomponer nuestra relación como pareja, lo que nos unía.
¿no? Hagamos dates, salgamos, porque viste que nacen los hijos y se vuelve bien difícil. Es más, la mujer se vuelve como que la mamá del hombre más, y ese es el peor defecto, porque luego no te ven como pareja, te ven como la mamá, ¿no? Entonces, y luego hasta como nos hablamos, la mamá aquí, yo decía el papá, pero no es mi papá, ¿no? Entonces él decía tu papi, ¿no? Él tendría que haber dicho tu mamá, ¿no? Claro, Pero y volver a ponernos en nuestra balanza de tú a tú. claro. Se desbalanceó mucho eso, Braulio. Luego era una pelea constante por demostrar quién tenía la razón en nuestros negocios, en la casa también, en la crianza de nuestras hijas. Habíamos tenido crianzas muy diferentes. Sus papás ausentes porque trabajaban mucho todo el día y yo con una mamá muy presente, con valores, con disciplina, con todo. Entonces se volvió un caos, ¿ya? Y eso para mí era, mira, al principio decidimos separarnos y vivir dentro de la casa, los dos juntos. Y duramos así un año. Pero yo veía que mis hijas veían una relación de amigos y roommates, pero no de amor. Y yo decía, pucha, yo que no quiero dejarla sin un papá, pero luego van a entender que así Sí, ¿qué tienen que ser las mensaje le relaciones estás dando a amorosas. ellas? Exacto. Y lo que gatilló para mí la decisión fue mi hija menor, la muy chiqui, la más chiquita, que bueno, las dos son mis maestras de vida, pero la menor tiene, pucha, esa está conectada, enchufada a todos los cables de la vida, esa la Es entiende un alma como si vieja, tuviera el es manual un de la alma vida. vieja. Sí, totalmente. Y ella una vez le dijo a mi exmarido, le dijo a su papá: "Papá, ¿por qué ya no besas a mi mamá?". "No, sí, lo beso", y me dio un beso así como Sí, sí. en la cabeza. Y él le dijo: "No, ya la besas en la boca". "Que me da asco, pero ya no la besas", le dice, ¿no? Y ahí yo dije: "Fuck", ¿no? Porque yo tanto que les quería dejar un ejemplo, una casa, ¿no? Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 10 años. A mí sí me hizo falta, sí, en muchas circunstancias yo le echaba en cara a mi mamá: "Ay, sí, mi papá, sí, ¿por qué te divorciaste? Si él hubiera estado aquí, no sé qué", ¿no? Ya cuando era adolescente, pobrecita, mi mamá le pido mil disculpas. Mm. Pero, ¿sabes? Después dije: "No, porque no es justo que vean eso, o discusiones, o peleas, y que esa sea su comida diaria", ¿no? Entonces, mejor felices donde estemos. Y como que yo estoy muy feliz, estoy sumamente feliz porque yo he encontrado una de mis lecciones más grandes ha sido que, y bueno, fue a través de mi divorcio, que la paz mental no tiene precio. Mm. Mi papá siempre me decía, cuando tome decisiones o sea, estos puntos de quiebre en la vida, él, cuando yo tenía que tomar decisiones, decía: "Papá, ¿qué hago con esto? Papá, acepto esto. Papá, este trato, papá". Y él, ¿por qué mi papá? Porque él es juez, ¿ya? Entonces, es como bien imparcial él, ¿no? Mm. Él siempre ha sido para mí una persona que sabe ver lo bueno y malo, y a pesar de que hay cosas que no me gustan en lo malo, pero mira, o sea, es lo correcto, ¿no? Él no es si ser buenito o ser malo, él es justo, es lo correcto. Si te hace mal, es lo correcto, ¿no? O sea, si te hace bien, es lo correcto, o sea, lo correcto. Entonces, me acuerdo que le dije y él varias siempre me decía: "Toma las decisiones que te dejen en paz, que te dejen dormir con tu conciencia". Muy seguro de lo que yo creo que él nos enseñó en la crianza y mi mamá también, ¿no? Nuestros valores, nuestros principios, que esos no se negocian. Me dijo: "Nunca negocies, porque cuando los negocies vas a pasar una línea y luego ya todo te va a parecer que puede ser negociable". Entonces, no cruces ciertos límites que tú misma te hayas puesto, que te generan esa tu paz, ¿no? Ese tu marco de acción que te permite actuar con la conciencia correcta o la conciencia justa o lo que tú crees que es justo. Todos los seres humanos tenemos una forma de ver. Uno sabe cuando hace mal las cosas o cuando estás haciendo daño, Sí. ¿sabes? Entonces, siempre escuchar esa vocecita. Y entonces, bueno, am, cuando tomó la decisión de dejar a mi ex esposo, no fue fácil porque luego entró la negociación, empezamos, primero había un acuerdo muy nice, pero vino la pandemia, ya nos habíamos separado de la casa, o sea, él vivía en su casa, yo vivía en la mía, ¿no? Él se fue a nuestra fábrica, pasa que ahí fue nuestra primera casa y luego habíamos construido otra. Entonces, ya separar las cosas, etcétera, ¿no? Se volvió un poquito cruda el momento de cerrar el trato, porque habíamos dejado pasar muchos meses, a veces uno es bien postinudo en las cosas importantes. Entró una persona más en la jugada, ¿no? Entonces sus intereses cambiaron y me empezó a pelear muchas cosas. Y bueno, finalmente tuve que renunciar a mi empresa, ¿no? Mi papá me dijo: "Estás perdiendo, no puedo verte así. Mm. Tú no eres esta persona, te estás perdiendo a ti misma. Cierra esto de una vez. Vas a volver a construir. Es solo una empresa". Y yo decía:
Volver otra vez de Lo que cero, no sí, jodas. Oye, dime la verdad, ¿Artesano literalmente cediste tus acciones o vendiste tu parte? sí, todo. O s No pude vender mi parte, se quedó con toda la empresa. Pero okey, bueno, negociamos que él se haría cargo del colegio de mis hijas, ¿no? Él se haría cargo de muchas cosas. okey, Y entonces, bueno, negociamos, ¿no? ya, Dije yo, me ya, quedo a cuenta de la crianza de mis niñas, yo cubro todo esto, tú cubras okey. esto fuerte y Pero no me literalmente des se nada. quedó Sí con me la dolió. compañía, que es uno de tus bebés, literalmente, así lo digo yo y así lo según yo, y es mi opinión, ¿eh? Pero cuando emprendes también es Sí. como un hijo. Hay que Ah, hay por que supuesto, hay Braulio. que cambiarle el pañal, hay que estar muy al pendiente al principio, hay que hacer muchas cosas, es como la crianza de alguna manera. Entonces, pues, literalmente renunciar a tu bebé o a uno de tus hijos o hijas, pues, a ser durísimo, y no solo eso, sino que dijiste: "Me voy de aquí, me voy a otro lugar y vuelvo a empezar". ¿De dónde Sí. sacaste esa pinche energía? Mm, creo que cuando tocas fondo y te duele algo, ya no hay nada más, ¿no? El único miedo que he tenido feo en la vida, es perderme, porque sí he conocido amigos y personas que se han perdido y me ha desesperado no poderlos ayudar a encontrarse a sí mismos y sacarlos del hueco donde estaban. Para esto me ayudó muchísimo las cosas que te dije que aprendí de la Kabbalah. En la Kabbalah nos enseñan una cosa que es cuando tú entras en depresión, no es que porque estás en depresión pierdes las ganas de vivir y todo lo demás, es más bien porque has perdido el deseo que has entrado en depresión, ¿ya? Entonces, cuando yo estaba en esa, bueno, primero tenía 2 chiquitas, entonces a mí me han hecho muy responsable. Por eso, para mí ha sido muy interesante todo ese proceso, porque muchas cosas que yo he reclamado a mi mamá, de lo dura y exigente que ha sido, he dicho: "Bendito Dios que ha sido así mi mamá conmigo", porque eso no me ha permitido caer, porque yo veía a mis hijas de las cuales yo me tenía que hacer responsable, ¿no? Además, ya tenía otro negocio que era Waldizuma. Había mucha gente por detrás, 3.300 productores en todo Bolivia que dependían de ese canal de ventas. Tenía sueños que no había cumplido todavía. Mis sueños estaban en proceso y decía, bueno, una hermana, mi hermana, que es un año menor que yo, tengo una hermana de mamá y papá, que ha sido mi fortaleza. Y ella me decía, no puedes ser, tú tienes todo esto, o sea, más bien, y amigas que te las he presentado también, o sea, te he comentado sobre ellas, que me hacían recuerdo de quién era, o sea, ese network cercanito, Mm. no te hablo de todos los demás, nadie sabía lo que estaba pasando y como estábamos encerrados en pandemia, nadie tenía idea que yo me estaba divorciando, de hecho, como empezaron a ver a mi exmarido con su nueva pareja, pensaban que ella era la Claro. discordia, ¿no? Nadie supo que había pasado antes en el año y medio, nadie tuvo idea de eso, pero ese tu círculo cercano de esos amigos incondicional, ¿no? De los que sabes que 3 de la mañana te contestan el teléfono, de los que sabes que si estás haciendo algo mal no te van a aplaudir y te van a decir, ¿sabes? Tengo una amiga, Gabriela, la que conocí en el aeropuerto, me dice: "Mira, si tú matas a alguien, ven a mí, yo no te voy a preguntar por qué has matado, primero te escondo y luego me Y cuentas", luego ¿no? vemos, sí, sí, ese Porque ella confía en ese mí, amor incondicional porque confían en ti, porque chingón. saben que lo que estás haciendo es lo No, correcto, ¿no? Porque además confían, tienes un grupo de contención poca madre. sí, y ellas, ¿no? Entonces, y canciones, ¿sabes? Y a mí me gusta mucho la música y canciones, siempre he armado playlists para todos. Cuando también tienes el ego muy subido, que me ha pasado Okey. algunas veces, que era una de las preguntas que me hacía, también tengo canciones que me bajan a tierra, ¿no? Canciones como, por ejemplo, una de Gianmarco que dice: "Yo no soy diferente, no me mires así porque somos igual la misma gente", ¿no? Entonces, cosas que me ayudan a bajar, em, mi profe de cábala. Entonces, sí me apoya mucho en eso, ¿no? He empezado a hacer mucho esa introspección, escribir, escribir, em, hacerme reuniones, cosas de que te dicen, no, cuando tu ego, porque el ego a veces, ese deseo de recibir para sí mismo, ese que te esconde, que lo que pasa es que es un rico, el adversario nos juega muy a favor y no entendemos muchas veces ese juego, el satán que quiere decir adversario, no es el satán, Sí, Satanás el diablito con del cuernos. trinche, no existe eso. ¿Qué quiere decir satán? En hebreo quiere decir adversario, y tu adversario es tu ego.
Entonces, ¿qué hace el ego? Es este balance. Entonces, cuando lo tienes subido, te lo quiere bajar. Cuando lo tienes abajo, te lo quiere subir. Entonces, pero el ego se dispara si no lo calibras, ¿no? Entonces, a mí se me ayuda mucho y este terapeuta que te digo, entonces, he madurado muchísimo. He dicho, mi empresa no se puede caer porque yo estoy mal. Eso sí, me doy permiso de vivir mi duelo, porque a veces no nos damos permiso de sufrir. Entonces, yo en el día trabajaba, atendía a las chiquitas del colegio, hacía las cosas de mi casa, porque además no había ayuda, había que cocinar, había que limpiar, tenía rutinas, eso me ayuda mucho y soy una persona muy disciplinada. Hacía ejercicio, ¿no? Hay que mantener todos tu cuerpo, alma, espíritu, todo como en balance. Entonces, el hecho de pensar de que algo se esté desequilibrando, entonces equilibrado con algo más. Me reunía con amigos por Zoom, cuando podíamos salir a comprarnos cosas, me compraba a veces un vino y decía, tengo que también conectar con la adulta que soy, no solo soy mamá, también soy amiga, soy una mujer que puede comentar y estar, participaba en foros. No, Patricia, ¿puedes darnos una charla de esto? Claro que sí, a veces no quería ni aceptar, estaba tan rota que no quería, pero después decía, no, yo creo que esto es algo que me está mandando el universo para no quedarme en mi hueco y ver todo como una oportunidad, ¿no? Me ha costado mucho, me duró mucho el tiempo porque fracasar no es fácil, ¿no? Entonces, pensar que estás apostando a un proyecto de vida, yo estuve 20 años con esa pareja, ¿no? Entonces, pensar que tu proyecto de vida se desarma no es fácil, ¿no? Y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Yo conocí a este hombre a mis 18, me casé a mis 23 y decía, ¿qué quería hacer antes de conocerlo a él? ¿Quién era yo antes de esta relación? Entonces, ahí hurgueteando, me acordé de algunas cosas que yo quería hacer. Yo me quería ir a vivir a la ciudad de Santa Cruz. Me gustaba mucho la alegría de esta ciudad, em, el easygoing para hacer negocios. Yo decía, a ver, ¿qué lecciones me faltan en la vida? A veces soy muy seria, me tomo todo tan en serio. Y me olía, ¿sabes? A veces también es la intuición. Yo tenía así esos presentimientos de, yo me tengo que ir a Santa Cruz, Y yo tengo yo que y yo vivir en Santa sé Cruz. yo sé que hay Y me fui. yo sé que hay una historia importante y muy especial en Santa Cruz de todo lo que empezaste a construir. Y, ¿sabes qué, Pati? Te quiero pedir que tengamos un segundo episodio, una segunda entrevista, que hablemos de tu etapa de Santa Cruz en adelante, porque yo me podría seguir perfectamente platicando todo el santo día contigo, no, pero fácil, pero quiero ser respetuoso con tu tiempo y con tu agenda. Y quiero ir en este primer momento que platicamos, que tienes una vibra chingoncísima, ir cerrando la conversación, pero dejar abierta esa etapa en la vida de Patty Rodríguez en Santa Cruz, si me lo permites, ¿no? Poder platicar ahora de esa etapa, de ese renacer de Patty, ¿no? Creo que vamos a dejar en suspenso un poquito al auditorio de qué sucedió Sí. después. Y quiero hacerte 2 preguntas rápidas. La primera, le vamos a dar juego a la inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial Mm, es cada día más parte de nuestras vidas, y lo que quiero es que me ayudes con 2 cosas, que tú elijas con qué estilo quieres que te haga una pregunta la inteligencia artificial, o sea, con el estilo de alguna diseñadora de modas, de la reina Isabel, con el estilo de un artesano, con el estilo quien tú elijas, un autor de un libro, de una canción, y sobre qué tema, sobre la moda, sobre el amor, sobre Kabbalah, sobre lo que tú quieras. Entonces, necesito que me des esas 2 cosas, el estilo y sobre qué tema. ¿Sabes? Ay, qué difícil esto, pero creo que el tema sería, a mí me gusta que la gente se sienta empoderada, por eso te digo que el tema de la ropa y todo eso, entonces tal vez el hecho de cómo puedes entenderte, cuál es tu lugar en el mundo, ¿no? Todos tenemos un aporte que hacer aquí. Entonces, pensar eso y que lo pregunte, no sé, cualquier ciudadano o cualquier persona que tal vez puede estar ahí preguntándose, ¿y yo para qué? Okey. O sea, no soy el Braulio que se ha descubierto, no soy esta mente activa que ha tenido esta motivación. Tal vez hay personas que no han tenido los chances que tú y yo hemos tenido para conocerse y empoderarse. Entonces, A eso, ver. tal vez, Ahí no te sé. va, ¿eh? Ya le exactamente como me lo dijiste, así le di el prompt a ver qué nos arroja. Pati, ahí te va, Uy, ¿eh? Pati, tú que has recorrido comunidades,
trabajado con artesanos y también has estado en espacios de decisión e influencia. ¿Qué has aprendido sobre el poder? ¿Dónde sientes que está realmente el Guau. poder hoy y cuál debería ser el lugar de Bolivia en ese mapa del mundo que a veces parece que nos ignora? Ay, qué fuerte tu pregunta. Ojalá hubiera sido mía, Bueno, ¿no? Yo no soy tan, talentoso como ChatGPT. tú eres más Ah, porque hiciste gracias, el prompt, gracias. pero bueno. Bueno, yo creo que el poder está en uno mismo, ¿no? El poder está en que realmente cree lo que te acababa de decir hace un ratito, que uno tiene un lugar en el mundo. A veces callamos nuestra voz y no, ya lo dice este, no, ya para qué hago otro podcast y lo dice esta otra persona, no, para qué. Y a veces uno siente que hay mensajes que comunicar. Yo creo que estamos en esa era donde es flat, todos aprendemos de todos. Entonces, esa inteligencia colectiva hace que uno pueda ser mejor. A mí me encanta tener este desafío de vivir en mi país tan caótico y que pareciera que, aquí adentro pareciera que no tenemos futuro, ¿no? Pero luego veo por fuera y lo contrasto con otros lugares y nosotros tenemos tantas oportunidades, al menos de trabajar con estos artesanos que preservan todavía estas tradiciones, materiales tan propios, cosas que ya no se hacen, que son todavía, que hoy serían una reliquia, pero que son únicas en el mundo. Para mí hay un nichito que se llama el lujo silencioso, donde Bolivia tiene una gran oportunidad, porque Bolivia todavía sigue siendo muy auténtica, muy original para muchas cosas, algo que la globalización ha acabado en el resto del mundo. Entonces, países como el mío tienen todavía, y este es el momento, donde se están peleando estos grandes entre la China y Estados Unidos y todo. Nosotros nos pasa un montón de cosas y es como que nuestra alma es inquebrantable. Y eso yo le digo a mis compatriotas, ¿no? Tenemos algo muy bonito que exportar al mundo y es esta alegría, esta resiliencia y esta capacidad de que nuestras cosas originales que antes nos avergonzaban o nos hacían chiquitos, no éramos industriales, pues hoy es lo que tal vez tiene más bien su espacio en el mundo y el mundo está buscando para no perderlo, ¿no? Entonces, sí, Fantástico, eso quiero mostrar fantástico. al mundo. ¿A qué te refieres con la frase comer mierda en trufas? La dije una vez, qué vergüenza, ¿la escuchaste? Perdón, a ¿Por veces qué? estoy ¿Por qué? no O puedo, sea, soy muy no tienes nada apasionada de y qué se me salen ajos perdonarte, y por favor. pimientas, que uno, pues, a todos nos pasan cosas en la vida, ¿no? Y tienes que tragarte sapos, ¿no? Y para mí se llamaba comer mierda, alguna vez escuché eso, ya ni modo, te toca hoy comer mierda, o sea, cuando ya no tienes más, ¿no? Viste que, por ejemplo, mi abuelo fue a la guerra del Chaco y no había comida, no había bebida y tenían que tomar su pis, ¿no? Entonces, así pasa, cuando ya no tienes de otra, tienes que comer mierda, ¿no? Entonces, pero cuando uno ya es más grande, uno decide cómo se la come. Entonces ahí viene de ya no me la sirvo en buffet, o sea, ya no estoy para aguantarme todo, ¿no? Ya, poquito nomás, Pues estito, solo esto. Entonces, a eso me refería, pues que ya no te tragas todo. Ya puedes escoger. pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Patricia Rodríguez, Pati, eres una genia resiliente y apasionada. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Em, bueno, las que te comparto, tengo mi Instagram, Patricia Rodríguez T. Tengo Mandatario Bolivia y igual y Suma Bolivia también, que son mis negocios para que puedan conocer qué es lo que hago en Instagram y bueno, eso te lleva luego al LinkedIn. Voy a poner ahí el LinkedIn. Venga, lo ponemos en la descripción del episodio. ¿Algo que quieras gritarle al mundo? Eh, nos hagamos cargo, nos hagamos cargo de nuestra parte. Así va a estar mejor las cosas. Tomemos responsabilidad. ¿Quieres decir algo más? Eh, que sean felices. Aceptándose como son. Todos tenemos una historia que contar, como dice Visila y como tú estás narrando, y que ahí están, que encuentren cada una, ahí están nuestras fortalezas, ver, ¿no? Escucharse a sí Mm, mismos de o, acuerdo. ¿no? Entonces, encontrar tu fortaleza, esto, y hacer que eso sirva para otros es mayor todavía, se vuelve más grande todavía, te sientes bien. El poder de las historias es brutal, Pati, y nuevamente lo validamos con tu maravillosa historia. Gracias, gracias por compartir. Bien, hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Gracias, Braulio. Gracias a ti. Gracias por tu Bye. tiempo. Adiós.